Aclaraciones, esta historia fue adaptada y posiblemente traducida al inglés por Zeus24, o sea yo, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, en el ambiente, o puede contener errores al referirse en algún personaje en sí, y eso se refiere como por ejemplo ella, a pesar de que el personaje es masculino o no sea masculino en sí. No entorpecerá la redacción de la historia, pero podría llegar a confundir a más de uno, y por eso lo aclaro de antemano. Los siguientes capítulos de la historia serán a ser subidos entre 1 a 14 días luego de la publicación del anterior capítulo. Y como siempre aclaro, pueden recomendar sus historias por los comentarios, ya sea de Abby Hotel, Hello Agost, El Agua, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia, cual sea. Yo siempre lo estaré atento para leerlos en los comentarios y ver si son aptos por el canal. Ya sin más chacha y mariquera, y comienza el video. Disfruten. Villain Notebook for the Future. O por su traducción. Cuaderno de villanos para el futuro. Por el creador. Meanan Turfesendam Temasket. El link de su historia original estará en la descripción. My Hero Academia junto con sus personajes e historia no me pertenecen, todos los derechos a Koei Horikoshi. Capítulo 1. El origen de un gran supervillano. La imagen frente a la estación de tren se había vuelto deprimente y cada vez más común con el tiempo. Un villano gigante y furioso, atacando furiosamente a los héroes profesionales que intentaban controlarlo. Otros héroes bloqueaban el camino, manteniendo a una multitud de civiles interesados lejos de la destrucción. La mayoría de los curiosos observaban con asombro o miedo, y algunos con el aburrimiento propio de los entendidos que ven algo sin emoción. Pero un joven estudiante, de esponjoso cabello verde y ojos verde oscuro, con un cuaderno en la mano, observaba la carnicería con una expresión que no correspondía a ninguna otra emoción presente. La pelea terminó tan rápido como empezó. Kamui Woods intentó usar su característica prisión de cadena lacada para atar al villano, pero este fue sorprendido por una mujer igualmente gigantesca. Mientras la recién revelada dama de la montaña debutaba con fotógrafos profesionales y aficionados a su alrededor, el joven seguía tomando notas. Vaya, interesante combate espejo, es como esas viejas películas de Marvel. O sea, tener un enemigo así puede marcar las expectativas de las peleas que vas a enfrentar como profesional. Ah, pero ¿cómo funciona su don? ¿Solo puede llegar a esos extremos o puede ir aumentando poco a poco? Quizás nunca lo pensó y solo puede hacer eso. ¿Y ese tipo no era un muy buen luchador? Oye, chico. El adolescente parpadeó y se giró para mirar al hombre mayor con las estrellas en la cabeza. Parpadeando, cerró su cuaderno de golpe. Oh, lo siento por eso. El hombre mayor sonrió. No te culpo. ¿Aspiras a ser un héroe como ellos? Diría que con esa cabeza, serías un gran héroe. El adolescente se rió, guardando el cuaderno en su mochila. Ah, sí, algo así. Miró su teléfono y luego hizo una mueca. Mejor date prisa, no quiero llegar tarde a la escuela. Tenía 4 años cuando aprendí que el mundo no era justo. Nací sin un don, sin poderes. Algo que todos a mi alrededor daban por sentado. La sensación era devastadora. Quizás la lección que debería haber aprendido es que no siempre podemos tener lo que queremos. Pero no lo aprendí de mis experiencias. Toda mi vida he admirado a héroes como All Might. Pero a veces, al observarlos, sentía que no eran lo suficientemente geniales. Claro, los héroes salvaban a la gente de desastres y ayudaban a lidiar con los villanos, pero siempre pensé que los villanos eran más bien gente que no pensaba en el sistema. Eran simplemente gente que se desquitaba y no actuaba como los personajes de los cómics. Le di vueltas a esto durante días, preguntándome qué era lo que marcaba la diferencia. ¿Qué hacía que All Might destacara por encima del resto de los héroes? Fue cuando miraba los cómics antiguos, de antes de la época de los dones, que lo comprendí. Un héroe no significa mucho sin un villano que lo contraste. Casi se podría decir que los villanos definieron a los héroes. Sin un villano, los héroes no entran en acción. A partir de ahí, mi mente estaba en llamas.
Si todos los héroes pudieran conseguir un enemigo digno de ese nombre, alguien que los impulsara al máximo, que los hiciera alcanzar el nivel plus ultra, entonces todo sería mejor. Bueno, no me interesaba que la gente saliera lastimada. Quizás sí, pero preferiría que no. Pero entonces, tuve una inspiración. El aula estaba en tensión. A pesar de que los estudiantes estaban sentados tranquilamente en sus pupitres, se respiraba un murmullo innegable. Ver una auténtica batalla entre héroes y villanos había animado a la gente. Efectivamente, cuando el profesor entró y sacó los formularios de carreras, el murmullo se apagó. Ahora bien, todos son de tercer año, así que es hora de que empiecen a pensar seriamente en su futuro. La clase se removió en sus asientos. El profesor revisó los formularios que tenía en la mano. Normalmente, entregaría estos formularios de carrera. Sin embargo, y luego los arrojó al aire, supongo que todos quieren ser héroes. Hubo un gran alboroto en el resto de la clase. Se encendieron los brazos de los lanzallamas. Ojos, dedos y cuellos estaban extendidos. Pero había dos islas de relativa calma en medio del caos. Una rubia de pelo puntiagudo con una sonrisa arrogante, la otra con el pelo verde y esponjoso que jugueteaba distraídamente con algo pequeño y mecánico en su escritorio que parecía vagamente un brazalete. Vamos, profesor. No me mezcles con el resto de estos extras. Presumió Bakugo Katsuki, con las manos en los bolsillos y los pies sobre el escritorio. Mientras la clase se enfurecía contra él y él respondía con la misma moneda, el peliverde seguía jugueteando con el aparato, con una leve sonrisa en el rostro. Ah, sí, mi gorilla. Tú también solicitaste plaza en la UA, ¿verdad? El aire se congeló, y todas las miradas del aula se dirigieron al joven. Al darse cuenta de que era el centro de atención, simplemente se señaló a sí mismo. Mientras las miradas continuaban, su sonrisa se ensanchó. Ah, sí. Exacto. Mi gorilla asintió, limpiando el dispositivo con un trapo. Voy a por el curso de apoyo. Sabía que, al no tener don, era poco probable que entrara en el curso de héroe. Sin embargo, no me interesaba demasiado. Aunque saber sobre el entrenamiento de héroe podría haberme facilitado el futuro, no era necesario. Siempre me habían interesado esas máquinas locas que solían construir los villanos de esas historias. Doctor Muerte, Lex Luthor, Mr. Frío, Doctor Octopus, la idea de hacer algo así era realmente genial. Así que decidí dedicarme por completo a aprender a crear robots y pistolas láser geniales. No fue fácil, debo decirlo. Aunque era brillante para mi edad, fue una ardua tarea. La ingeniería y la robótica implican mucho, pero perseveré, seguí trabajando duro y pronto me iba bastante bien con mis aparatos y dispositivos, si se me permite decirlo. Tuve que aprender un montón de cosas más. Química, un poco de programación, física, pero al final me fue bastante bien. También me uní a algunos clubes del colegio. El club de teatro era divertido. Aún se representaban algunas obras de la época anterior a que Quirks y yo encajáramos, sobre todo en los papeles dramáticos. El club de robótica del colegio era bastante interesante, y siempre había un montón de material de los laboratorios que podía usar para otros fines. ¿Mi gorilla? ¿En UA? Supongo que si entra al curso de soporte, entrará. Todos esos aparatos raros suyos, como esa luz llamativa, son bastante geniales, pero... aún así, ¿no tiene ningún don? Esa palabra solía sonar mucho alrededor de Izuku. Realmente quería ignorarla, o asumirla, pero aún no se había preparado para eso. Bakugo se giró como la ira de Dios, fulminando a Izuku con la mirada. La mirada roja de Bakugo se encontró con una verde inexpresiva. Con un destello de movimiento y una luz explosiva, Bakugo golpeó el escritorio con la mano, fallando por poco el dispositivo. Tú. Olvídate esos dones horribles como los suyos, no tienes ninguno. ¿Qué te hace pensar que puedes entrar, Kacchan, mi objetivo es el apoyo, no el héroe. No voy a competir contigo en ese aspecto, explicó Izuku con calma. Era como si hubiera echado agua a un fuego de grasa. Las palmas de Bakugo estallaron con explosiones apenas contenidas, y el gruñido que salía de su garganta no habría desentonado viniendo de un animal rabioso. El profesor ordenó el orden apresuradamente y la clase se reanudó con normalidad. El día transcurrió como un rayo, mientras los demás estudiantes miraban a su alrededor, conscientes de que el enfrentamiento era inevitable. Pronto, el día terminó. Izuku empezó a guardar sus libros cuando una presencia se hizo notar.
Izuku suspiró. Kacchan, aún no hemos terminado, Deku. Bakugo tomó el cuaderno y lo miró distraídamente. Análisis de héroe para mi futuro, ¿eh? Izuku hizo una mueca. Bueno, si voy a apoyo, necesito saber qué tipo de cosas. Bakugo golpeó el escritorio de Izuku con la mano. Menuda mierda, Deku. Apuntas al curso de héroe. Su palma abierta empezó a humear contra el escritorio de madera. Te dije que te apartarás de mi camino, maldita sea. Izuku suspiró. No me interpondré en tu camino, Kacchan. Solo escucha y, por favor, devuélveme mi libro, ¿de acuerdo? Bakugo lo miró a los ojos con una expresión inexpresiva. Entonces, rápidamente, golpeó el libro entre ambas manos con un bang. Izuku dio un respingo cuando Katsuki arrojó el libro por la ventana. Quítate de mi camino. No te atrevas a entrar al curso de héroe. O te aplastaré allí mismo. Se fue con las manos firmemente metidas en los bolsillos. Izuku lo vio irse y suspiró. Kacchan, necesitas un villano de verdad. Llevas demasiado tiempo con esto de ser un antihéroe. Izuku corrió a buscar su libro antes de que todas las notas desaparecieran. Hay cosas buenas ahí. En serio, Kacchan. ¿Tienes que estar tan obsesionado? Aún así, Kacchan no estaba del todo equivocado. Izuku planeaba interponerse en su camino en algún momento. Pero no de la manera que Kacchan había pensado. Izuku se rió un poco de eso camino a casa. Los transeúntes se mantenían alejados del adolescente, que reía como un loco. El equipo que había fabricado, listo. La investigación, cuidadosamente planificada, con al menos 3 estrategias de entrada y salida. La presentación, el disfraz estaba listo, cuidadosamente hecho a mano. Las máquinas de humo estaban listas. ¿O era un mecanismo? Izuku se miró en el espejo. El equipo era rudimentario, pero serviría por ahora. Tuvo que sacar algunas cosas de los laboratorios tecnológicos de la escuela, despacio y con cuidado para que nadie sospechara. También usó el vertedero de la playa de Musutafu. El traje que había confeccionado consistía en un tabardo y una capa, principalmente de color verde azulado claro con detalles negros en los bordes. Se sujetaba con un cinturón de herramientas pintado toscamente de rojo y con bolsas adicionales que se enganchaban rápidamente. Debajo, había una armadura rudimentaria de acero gris oscuro que formaba un par de botas grandes y un par de guanteletes. La capa tenía una serie de puntos rojos en la capucha y ondeaba dramáticamente con el viento a pesar de estar en un espacio cerrado. El rostro de Izuku estaba cubierto por una media máscara verde con una visera roja rudimentaria que le protegía los ojos. Sí, esto se ve genial. Ahora, empezó a reírse, luego a reírse entre dientes. Metió la mano en el bolsillo del cinturón y sacó un pequeño control remoto. Que el mundo de los héroes se prepare. Porque yo, soy el supervillano conocido como... Izuku hizo una pausa. Sé que tenía un nombre, HM, hojeó sus cuadernos, volviéndose más frenético. Maldita sea, todos los nombres de villanos realmente buenos ya están tomados, debe ser algo bueno, espera. Se le ocurrió un nombre. Izuku hizo una pausa en su murmullo. Sí, eso funcionará. Preparó el control remoto. Soy el supervillano conocido como la mente maestra. Hizo clic en el control remoto. Retumbó un trueno. Muajajajaja. Muajajajaja. Capítulo 2. El debut del supervillano. Toshinori Yaji, mejor conocido como All Might, admitió que a veces se sentía sinceramente confundido. Generalmente, se trataba de cosas como las preguntas de los jóvenes fans sobre su don, o las divagaciones de Netsu sobre la enseñanza. Incluso el héroe número 1 podía confundirse a veces, a pesar de su larga experiencia. Había estado yendo por el camino, con su forma disminuida. Su tiempo se había agotado, y estaba atrapado como un Yaji cualquiera, el secretario personal de All Might. El villano del lodo seguía prisionero en las botellas de refresco vacías que había reutilizado a toda prisa.
El estudiante al que había salvado y al que le había regalado un autógrafo había querido atraparlo y seguir siendo su fan, lo notaba, pero su tiempo se acortaba constantemente. Había aterrizado sano y salvo y se dirigía a la comisaría, cuando vio una figura baja con un traje bastante llamativo caminando con paso decidido hacia un edificio de oficinas, reconoció vagamente que era de la industria de apoyo. Con una capa verde azulado y una visera roja sobre lo que parecía una armadura medieval, la figura tenía una paleta de colores bastante chillona. Un pequeño grupo se había reunido cerca, observando a este último, profesional. Quizás. Toshinori, sinceramente, no podía recordar a todos los nuevos héroes que habían salido. Su mente se nublaba, intentando recordar si se trataba de un profesional que ya conocía. La pequeña figura se detuvo cerca de la puerta, murmurando algo casi inaudible. Luego, extendió una mano y la empujó. El hombre entró a grandes zancadas, con la capa ondeando dramáticamente al viento. Entonces habló, con voz fuerte y sintetizada, como un robot furioso. Muajajaja. Tiemblen, Industrias Makoto, porque les está robando, Urk. Esto último lo dijo porque, justo cuando se disponía a hacerlo, la puerta se cerró tras él. Enganchó la capa ondeante y tiró de la figura hacia atrás. A Toshinori le habían dicho que no le permitían beber por su salud. Después de esto, quiso una segunda opinión. El edificio que Izuku había elegido para su debut como mente maestra había requerido bastante investigación. Industrias Makoto tenía un par de oficinas por todo el país. Vendían equipo de apoyo barato a los héroes que lo necesitaban. Su equipo tenía fama de ser de alta calidad. La excavación de Izuku le dijo más. Aún así, necesitaba confirmarlo. Y cuando lo hizo, supo que allí era donde debía debutar. Después de liberar su capa de la miserable prisión conocida como puerta, miró fijamente. Tosió. Vamos Mastermin, para eso fueron todos esos años en la Drama Society. Ejen. Como decía, temblad ante las manos de la mente maestra. Se oyó un trueno. Los empleados se quedaron mirando a la pequeña figura que se encontraba entre ellos, que en ese mismo instante avanzaba hacia los laboratorios tecnológicos. La quietud duró solo un instante, y luego entraron en acción. Uno de ellos apuntó con un arma de apoyo bastante voluminosa, lo que parecía un pequeño cañón montado en el brazo, al villano que se acercaba. ¡Alto! Gritó. Uno de sus compañeros ya estaba alcanzando el botón de pánico del escritorio. Si sigues avanzando, ¿qué harás? Preguntó Mastermind con amabilidad. Mastermind apretó el puño distraídamente, y unas pequeñas luces se encendieron en los nudillos del guantelete. El oficinista preparó el cañón, con un pequeño edificio de luz en el centro, y luego Izuku golpeó su palma. Perdición. Un pulso se disparó y todas las luces del edificio se apagaron con el sonido de gritos. Frente a él, solo vio la pieza de equipo preparándose, y luego se detuvo con un zumbido apagado. Se oyeron maldiciones y chasquidos generales provenientes de la dirección frente a Mastermind. Su visor se iluminó, escaneando el área a su alrededor. Eran señales de calor toscas y toscas, junto con un minimapa del edificio que guiaba su progreso, pero fue suficiente. Rápidamente, Mastermind corrió hacia los laboratorios principales. El hombre frente a él intentó bloquearlo, pero un rápido golpe al estómago protuberante con su puño enguantado lo hizo caer como un saco de arroz. Mierda. Tiene una peculiaridad eléctrica. El mente maestra negó con la cabeza. Tontos. Ahora que su red de seguridad ha caído, estoy libre de robar sus secretos heroicos. Hizo una reverencia. Ahora, discúlpenme. Las luces deberían volver en unos minutos, así que traten de mantener la calma. El laboratorio estaba justo aquí. Ahora, a la siguiente parte. Izuku calculó que no le quedaba mucho tiempo antes de que el pen se disipara, así que tenía que actuar ya. Tocó una pequeña pantalla en su mano derecha. Los objetos que había colocado antes de todo esto deberían funcionar, si los protegía adecuadamente. Le había costado un pequeño hurto bastante desagradable, pero había conseguido robarle algunos calcetines viejos de gimnasio a Kachan. Como el sudor del rubio siempre era un compuesto de nitroglicerina, era un gasto que no tendría que hacer en el futuro. Las puertas del laboratorio explotaron, sembrando aún más el caos. Mastermind sabía que nadie se acercaría demasiado a las puertas, ya que todos los guardias de seguridad se veían obstaculizados por el cierre. Rápidamente se dirigió a la bóveda principal, recogiendo todos los dispositivos tecnológicos que pudo.
Con un escaneo rápido, se aseguró de que lo que había cogido fuera lo mejor. Curiosamente, dejó algunos que parecían de la misma calidad que otros que había cogido. Objetivo asegurado. Escapar. Ya estoy trabajando en ello. Mastermind sonrió y regresó por donde había venido. Yaji estaba furioso por su debilidad. Había gastado todo su tiempo hoy, y no podía usar ni una gota cuando había gente en peligro. Vamos, uno para todos. Un minuto más. Por favor. Las luces del edificio se apagaron y, de repente, reinó el caos. La gente en la calle se empujaba, presa del pánico, preguntándose dónde estaban los héroes. Para Toshinori Yaji, la situación era un tanto irónica. Alguien chocó con él con especial fuerza y cayó, desprendiéndose de la bolsa que Yaji usaba para guardar las botellas del villano. Pero incluso en su estado de letargo, Toshinori no podía abandonar a alguien que necesitaba ayuda. ¿Estás bien? Ayudó al hombre a levantarse y le sacudió el polvo. Ese sí. El joven observó la escena. Maldición. ¿Quién sería tan tonto como para robar un edificio de apoyo a plena luz del día? All Might va a aplastar a este idiota. Yaji hizo una mueca. Ese sí, creo que sí. Había algo extraño en toda esta situación. Normalmente, Toshinori podía encender las brasas, pero esta vez, parecía que no le entraban las ganas. Mientras observaba cómo salían los trabajadores, intentando en vano contactar con los servicios de emergencia, el joven empezó a mirar a su alrededor con aparente pánico. Ah. Lo siento. El joven hizo una reverencia a Yaji. Lo siento mucho, señor. Yaji parpadeó, intentando tranquilizarlo. ¿Perdón por qué? Usé mi don sin querer en esa bolsa. El pobre hombre parecía presa del pánico. Lo siento mucho. ¿Mi bolso? Yaji parpadeó y luego buscó su bolso. Había desaparecido. Se dio la vuelta. ¿Qué le pasó? Ese es el problema. Mi gon, solo puedo teletransportar objetos pequeños. Suelo usarlo para guardar la compra. Debería estar cerca. ¿Cómo? Parecía avergonzado. ¿50 metros? Se mordió y negó. A veces ha ido más lejos, pero eso suele ocurrir en un buen día. Los ojos de Yaji se abrieron de par en par. Mierda. Giró la cabeza de golpe, intentando ver dónde podría haber ido. Entonces se abrió la puerta principal de la oficina y salió el villano, mente maestra. Yaji lo observó mientras parecía posar en la puerta, con la capa ondeando y acompañada de una ráfaga de humo, aparentemente saliendo de ella. Jajajaja. El gran maestro se fue con este precioso equipo de apoyo para héroes. Y los héroes ni siquiera han mostrado la cara todavía. Otro estruendo, Yaji vio un pequeño control remoto en la mano de la figura. ¿Era una máquina que habían construido? Y otra carcajada frenética. Pero ahora debo irme. Los héroes no han oído lo último, de Mastermind. Por favor, háganselo saber. Y con eso, el villano se dio la vuelta para irse, con una bolsa de botín en la mano. Llegó la policía, pero al parecer ya lo esperaba. De repente, el humo a su alrededor se expandió, cubriendo la zona. Toshinori creyó oír ruidos, un choque. Cuando el humo se disipó, el villano se había ido. La policía miró a su alrededor, gritando, pero no había nadie a la vista. Yaji apretó los puños a los costados. Un villano atacaba justo delante de él, y no podía hacer nada. Simplemente, se había quedado allí parado. ¿Y ahora? Se oyó una explosión a lo lejos. Toshinori giró la cabeza al oír el sonido. Oh, no. Mastermind sinceramente estaba un poco decepcionado porque no había aparecido ningún héroe. Menuda pérdida de tiempo, murmuró. Aún así, al menos tenía lo que buscaba. Necesitaba mejorar su disfraz, eso lo sabía. De hecho, había optado por la vía de escape más sencilla. Desplegar la cortina de humo y luego subirse a los tejados. Practicó esa maniobra con el gancho durante semanas hasta que estuvo seguro de poder lograrlo. Mastermind había explorado la zona a fondo de antemano y se había asegurado de ir 2 pasos por delante. Un dron lo esperaba en esa azotea en concreto. Colocó el botín en la caja y pulsó algunos botones más. La carcasa del dron parpadeó y luego se transformó en un dron de reparto convencional. Solo uno de los muchos que ya había allí. Mientras despegaba, Mastermind se adelantó con el gancho. Esto, en cierto modo, demostraba su punto. Los héroes debían ganarse antes de lo previsto. Quizás había lanzado el pen demasiado pronto.
No, había tenido cuidado de que el pen solo afectara la zona del edificio. Había mapeado el lugar con bastante precisión. Sabía que iba a ser difícil empezar como un villano brillante. Se necesitaban recursos, se necesitaba genio, se necesitaba preparación. Así que me preparé. Investigué a fondo. Si había un villano histórico al que imitaba, era el ladrón inquietante, Oji-Arima. El trabajo de Destro era un poco dudoso. Tenía ideas muy raras sobre las personas sin don, refiriéndose a ellas como menos que humanas en la edición original. Y la mayoría de los demás villanos solo lo hacían por diversión y dinero. También había algunos justicieros, gente que no encajaba en el sistema, pero respetaba los objetivos del ladrón inquietante. No tenía muchas pruebas concluyentes al respecto, pero detecté una tendencia. Los héroes con equipo de Industrias Makoto tenían una mayor tasa de lesiones. Afirmaban que se debía a que su equipo se dañaba en las peleas, pero yo sospechaba que algo pasaba. Así que me inspiré, sorprendentemente, en un personaje de mucho antes de la época de los Quirks. Arsène Lupin. Un maestro del disfraz, de ser subestimado. Nunca lastimaba a nadie con sus acrobacias y siempre regalaba flores a una mujer, incluso cuando la robaba a ciegas. Tuve un par de trabajos a los que me presenté. Después de una barba postiza, un porche, gafas y un poco de tinte, me convertí en el conserje Beji, buscando trabajo. Industrias Makoto estaba contratando a un conserje, y logré entrar apelando a la sensibilidad del gerente. El hecho de haber dicho que no tenía don también ayudó. Después de unas cuantas cámaras y grabadoras, me pagaron por mapear su edificio y encontrar las mejores entradas. Escucharlo confirmó. Usaban materiales de baja calidad para algunos, pero no todos, sus equipos para reducir costos. Normalmente se los daban a los nuevos héroes con menos apoyo. Los trabajadores lo justificaban diciendo que era parte del negocio. El cliente recibe lo que paga. Honestamente. Con razón los héroes no son tan estupendos como deberían. Pero también habían sido tacaños con sus sistemas de seguridad. No tenían blindaje electromagnético. Quizás pensaron que los héroes siempre estarían ahí para protegerlos. Así que, mientras los robaba, planeé dejar el equipo de baja calidad para la inevitable investigación policial. Junto con algunas grabaciones de llamadas sobre héroes a los que estaban estafando. Lo primero que pasó por la cabeza de Mastermind al oír las fuertes explosiones fue que Kacchan se había vuelto loco y se había convertido en un villano, lo cual no era justo. ¿Cómo puedo ser su némesis si ambos somos villanos?, murmuró, girándose. En serio, Kacchan, ese era el plan. Tú serás el héroe número 1 cuando All-Might se retire, yo haré juegos de palabras terribles y te amenazaré, y te llevaré a ser el héroe más grande de todos los tiempos. Ese era el plan. Bajó al suelo, donde vio una gran multitud formándose. Detrás de él, vio a un hombre bastante delgado que lo miraba con los ojos muy abiertos, como si también hubiera llegado corriendo al lugar. El hombre lo señaló. Tú. Tosió un torrente de sangre y Mastermind entró en pánico. Dios mío, señor, ¿está bien? Tengo algo para eso. Por favor, no se muera. Dios mío, Dios mío. Por segunda vez hoy, Toshinori Yagi estaba nervioso por algo inusual, y por la misma persona, nada menos. Mastermind, el villano que había atacado a una empresa de apoyo a plena luz del día y aparentemente había provocado una explosión en el interior, buscando ansiosamente un pañuelo en su bolsa de herramientas mientras le balbuceaba frenéticamente que mantuviera la calma. ¿Quién? ¿Por qué estás aquí? Toshinori Yagi sabía que podía extender el uno por todos. Un momento de distracción bastaría para eliminar a este villano y obligarlo a revelar dónde había escondido su botín. Pero, una vez más, no se atrevía a atrapar a este villano, que incluso ahora tenía un pañuelo en la mano. Un pañuelo de All-Might, nada menos. La ironía no se le escapó a Yagi. Yagi intentó hablar, pero el villano negó con la cabeza frenéticamente. Ah. Señor, por favor, no hable más. Podría toser más sangre. El villano puso el pañuelo en las manos de Yagi, con su propio rostro estilizado mirándolo con una expresión casi acusadora. El villano giró la cabeza bruscamente. Ah. Quizás un héroe pueda ayudarle. Otra fuerte explosión los interrumpió. Y con eso, las voces de los héroes de turno comenzaron a sonar. Izuku estaba a punto de limpiar la sangre de la boca del extraño que protestaba cuando oyó hablar a los héroes. Backdraft, intentando controlar los incendios. Mount Lady, intentando posicionarse.
Death Arms, con los brazos cruzados y una expresión feroz en el rostro. Es como un campo minado ahí fuera. Ni siquiera podemos acercarnos a él. Ese villano viscoso es demasiado escurridizo para agarrarlo, pero el chico con el don explosivo se le resiste. El mente maestra se paró como un reloj roto. ¿Qué? Las siguientes palabras de los héroes lo impactaron como una tonelada de ladrillos. Maldición. Aquí no hay nadie que pueda detenerlo. Solo nos queda esperar que aparezca alguien con el don adecuado. Minimicen los daños. Solo necesitamos que el niño aguante. El hombre rubio y esquelético a su lado se agarraba el estómago con una mirada angustiada. Mastermind no podía culparlo. Él también se sentía bastante mal. ¿Por qué los héroes no hacían nada? ¿Por qué se quedaban parados, sin intentar nada? Furioso, Mastermind estaba a punto de acercarse a los héroes y darles una lección, cuando, al otro lado del humo, se encontró con la mirada de la víctima. Kacchan. Con una mirada en sus ojos que demostraba que era aterrorizado. Cerebro. Mastermind descubrió que su cuerpo se movía por sí solo. Yaji estaba casi seguro de que casi muere de un infarto cuando el villano se abalanzó repentinamente hacia adelante, abalanzándose sobre el chico en medio del villano del lodo. Los demás héroes parecieron estar a punto de gritarle que se detuviera, pero luego parecieron pensarlo mejor. Los ojos de Yaji se abrieron de par en par. Después de todo, ¿quién es ese profesional?, gritó Death Arms. No lo sé. Quizás tenga el don perfecto para el trabajo. Habían cometido el mismo error que él. Ante esa declaración, pareció que Mastermind casi aceleró. Toshinori observó, boquiabierto, cómo el rubio se veía obligado a girar, con la palma hacia afuera y chispeando de calor. El villano esquivó la explosión. El calor quemó parte del tabardo, y luego extendió un brazo. Un gancho salió disparado y se clavó en la masa viscosa, envolviendo al adolescente. «Eres un completo idiota», gritó Mastermind. Se oyeron botones en la otra mano, y de repente, una luz sorprendentemente brillante surgió del guantelete. El villano de lodo huyó, con los ojos cubiertos de baba, y entonces el corazón de Toshinori dio un vuelco al ver que la cuerda de agarre se alejaba. El villano de lodo intentó seguirlo, pero este sacó algo de su cinturón. Una pequeña pistola blanca con una luz azul en la punta. Una ráfaga de energía azul impactó en la mitad inferior del villano, y entonces el villano de lodo rugió de dolor. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Al observar más de cerca, Toshinori vio que la mitad inferior del villano de lodo se había congelado por completo. Mente maestra no le respondió, sino que continuó atrayendo a la explosiva rubia. ¿Quiénes son? ¿Por qué haces esto?, gritó el rehén, con lágrimas corriendo por su rostro. La mente maestra no lo sabe. Pero yo sé esto. El villano se apoyó en un trozo de hormigón volcado, con ambos brazos sobre el alambre. Es un mal día para los héroes cuando un villano tiene que hacer el trabajo de un héroe. Con un último tirón, el rubio quedó libre. Mastermind se tambaleó hacia atrás antes de presionar más botones en su guantelete. El villano de lodo rugió, intentando avanzar, pero los otros héroes intervinieron. Backdraft lanzó un chorro de agua como una manguera contra incendios contra el villano, empujándolo hacia atrás. Antes de que el villano pudiera recuperarse, Death Arms se unió a la lucha. Cargando con su poder, el héroe profesional desató una serie de golpes devastadores, desgarrando el cuerpo fangoso del villano. El villano, de nuevo, intentó recuperarse, abalanzándose sobre Death Arms en un último intento desesperado, pero una afortunada salvada en forma de Mount Lady lo salvó, un pisotón poderoso que lo convirtió en pasta en el suelo. Ble. Su expresión era de disgusto. Y con el villano sometido, la multitud estalló en vítores para los héroes, junto con algunos murmurando que querían estar bajo su todopoderosa bota. Y Toshinori Yaji observó este breve momento con pesar. Toshinori solo suspiró. Era un poco patético, ¿no? Dejar escapar a ese villano, no detener a esta mente maestra, pero al menos los héroes habían logrado prevalecer, a pesar de su debilidad. Volvió a mirar al villano. Se preguntó qué estaría pasando por su cabeza. Izuku Midori ya no tenía ni idea de por qué lo había hecho. Acababa de ver a Kacchan necesitando ayuda, y él simplemente había entrado corriendo. Ya estaba perdiendo su toque. ¿Iba a realizar un cambio de actitud en su primer día como supervillano? Oye. ¿Eres un profesional? Se puso rígido, volviéndose hacia la multitud frente a él.
Esto era mucho más intimidante que la sociedad de drama. Un montón de gente estresada, mirándolo. Y los héroes profesionales lo miraban, ¡ay, no! Y allí estaba ese tipo que tosía sangre de antes, mirándolo con una mirada entre indecisa y confusa. Dios mío. ¿Qué digo? Respira hondo. Este es el momento. Date a conocer a los héroes. No es tan difícil. Se dio la vuelta y caminó hacia un lugar específico que había visto antes. Tiempo de la función. Bakugo tosió y vomitó aún más al oír esa voz extrañamente distorsionada reír. A su alrededor, los héroes profesionales se tensaron. La figura frente a él, el tipo que lo había salvado, empezó a reír, al principio suavemente, con los hombros temblorosos. Luego, el imbécil echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada maniática, arqueando la espalda y extendiendo los brazos como si fuera un supervillano o algo así. Ja. Tontos. No soy un héroe profesional. Sino que soy el villano maestro, conocido como Mente Maestra. Rugió un trueno a pesar de que era un día despejado mientras seguía riendo y empezó a salir humo de su capa. Cambió de postura, señalando dramáticamente a los héroes. Como dije, elegí venir aquí desde que sexto que erais demasiado débiles para lidiar con un villano tan patético. Los héroes se erizaron, Mount Lady lista para atrapar al hombrecillo mientras este reía de nuevo. Death Arms golpeó los puños, desprendiendo chispas eléctricas. Kamui Watch se preparó para atar al villano. Bakugo solo quería cargar contra este imbécil risueño, pero ya no le quedaban fuerzas. Nunca había lanzado tantas explosiones, y tan fuertes, además. Sentía los brazos y los pulmones en llamas y se sentía un poco mareado. Sinceramente, se sentía fatal, no como la mierda. Sabed esto, héroes. Ya me salí con la mía al robar vuestros valiosos artículos de apoyo en Industrias Makoto. Los héroes se estremecieron ante eso, aunque solo un poco. Sí, consideren esto como una advertencia. Aún no han escapado de las brillantes maquinaciones de... Los héroes se lanzaron hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Bakugo solo pudo observar desde la barrera cómo, de repente, el humo se alzaba en una enorme nube, envolviendo a toda la multitud y los callejones circundantes. Solo pudo observar cómo los héroes cargaban contra la multitud, gritando ¿dónde está? Y llame a la policía. Acordonen. Cuando el humo se disipó, el villano había desaparecido. Solo quedaba una pequeña caja negra, a poca distancia. Los héroes la observaban atentamente, listos para expulsar a los civiles si resultaba ser una bomba. La caja chilló. El genio supervillano, Mente Maestra. Con eso, la caja se arrugó, disolviéndose en un lodo espeso. Los héroes registraron la zona, llamando furiosamente a la policía y organizando un equipo de búsqueda. Bakugo solo pudo mirar fijamente el suelo donde había estado el villano. Una tapa de alcantarilla. Mierda. Quería levantarse, pero al intentarlo, el mundo le dio un vuelco. Joder, necesitaba un trago de agua. Al caer, vio a alguien subir con lo que parecía una botella. Un tipo alto. Cabello rubio y desaliñado. Flaquísimo. Habría sido más crítico, pero el tipo tenía una botella de agua. Bebió con avidez. Cuando sintió que no iba a morir, logró decir, rejilla de alcantarilla, antes de volver a la botella. El hombre alto simplemente asintió. ¿Estás bien?, preguntó. Bakugo se burló. Primero un villano y ahora este tipo. Estoy bien. Solo un poco cansado. Lo habría jurado, pero el tipo le había dado una botella de agua. Niño. Debo decir que estuviste increíble ahí fuera. Uno de los héroes se le acercó. Un tipo con una máscara de pájaro. Y además tienes un don genial. ¿Quieres ser mi compañero cuando te gradúes? Bakugo apartó la mirada. Menudo héroe era, parado sin hacer nada. Oye. Creo que el muy cabrón se metió en las alcantarillas. Ahí es donde se quedó. Por allá. El héroe lo miró y asintió. Tienes muy buena vista, chico. Lo revisaremos. Deberías irte a casa. Sonrió. Mira las noticias esta noche. Seguro que vamos a atrapar a ese villano. Entre la multitud, vio brevemente una cabeza de pelo verde que se alejaba, pero no le dio importancia. La tapa de la alcantarilla había sido un plan de escape, ideado en el momento. Pero he descubierto que tengo una gran fortaleza, como don nadie sin don. Soy bastante simple. Así que desencadené esa nube de humo y usé la mejor barra peor característica de mi equipo.
La función de cambio rápido. Diseñé el traje para que se quitara fácilmente y se plegara para convertirse en una práctica mochila escolar. Arsène Lupin se mimetiza con la multitud. Es el hombre de la calle. Así que escapé siendo un civil más en pánico, un rostro más entre la multitud. Con el pelo cubierto por la capa, la voz y los ojos ocultos por la máscara y la visera, era anónimo. Y así volví a mi guarida del mal, TM, con una enorme cantidad de equipo de apoyo de héroe para canibalizar por piezas y un gran debut público. Supongo, esta es la historia de cómo me convertí en el mayor supervillano de todos los tiempos. Capítulo 3. Adentrándonos en el inframundo. Izuku revisó su traje y equipo, frunciendo el ceño. Partes de la capa y la capa se habían quemado por las explosiones que Kacchan había estado lanzando a diestro y siniestro. Las demás piezas del traje, el guante EM, la cuerda de agarre y el rayo congelador estaban siendo recargadas. Voy a tener que hacerle mejoras, sin mencionar que algo me ha estado molestando todo el día. Izuku se encontraba en la guarida del mal, TM sótano. La mayor parte estaba ocupada por las diversas piezas que necesitaba para que funcionaran los numerosos dispositivos y armaduras. El botín de la victoria se encontraba en una caja fuerte, mientras que el resto de la habitación estaba cubierto de diversos objetos. Había un torno de afilar, así como una auténtica pared de pantallas de ordenador, la computadora del supervillano. Una pantalla mantenía un registro actualizado de los héroes de Musutafu y sus rutas de patrullaje para facilitar su esquiva y evitar encuentros con villanos. Otra pantalla registraba varios proyectos que Izuku había iniciado. Otra mostraba una hoja de cálculo de organizaciones que Izuku había estado intentando rastrear. Y otras más registraban la tecnología que había estado usando. La mayor parte del sótano estaba llena de mesas de trabajo con planes maléficos, escritos en código. Izuku había preparado una mesa para un futuro consejo de la vida mía, con algunos espacios reservados para algunos de sus ídolos personales. El resto de la habitación estaba lleno de piezas tecnológicas en diferentes etapas de construcción. Una estantería entera estaba dedicada a los cómics y películas antiguas. Las obras que mostraban cómo los supervillanos como Izuku debían actuar. Suspirando frustrado, Izuku apartó el resto del equipo y se dejó caer en el sofá. Sacó un cómic y lo hojeó distraídamente, intentando relajarse. Mientras releía una historia que había leído cientos de veces, algo en su mente hizo clic y se levantó de golpe del asiento, con los ojos brillantes. Lo tengo. De verdad, había sido obvio desde el principio. ¿Qué sentido tenía una mente maestra sin algún tipo de secuaces? Izuku Midori ya sabía que necesitaría más gente para trabajar con él en el futuro. Volvió a mirar su disfraz, que estaba expuesto en un maniquí que había rescatado de la playa. Frunció el ceño. Creo que también necesito actualizar el look. Demasiado Doctor Muerte. No lo suficientemente yo. Le daba vueltas la cabeza, intentando encontrar mejores alternativas. Quizás un traje. No, demasiado Lex Luthor entonces. Quizás una máscara de bicho. No, eso sería demasiado Skitter. Gruñó exasperado, pasándose una mano por su esponjoso pelo verde. Ya pensaré en un look más tarde. Es hora de volver a la playa. Claro que habría sido genial tener un presupuesto enorme, pero Izuku trabajaba con muy poco. La mayoría de sus recursos eran reciclados de la playa. Podría parecer que todo lo que creé fue producto de algún don de superinteligencia. No fue así. Me inspiraron esos viejos villanos y me dediqué por completo al soporte técnico y al desarrollo tecnológico. Cuando gané el primer premio, superando a 2 niños con dones que potenciaban la inteligencia, mi madre y mis profesores decidieron que necesitaba una nueva evaluación, y con mejores métodos que la antigua prueba de la articulación del dedo del pie ausente. Fuimos a un especialista tras otro. Nos hicimos análisis de sangre, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y pruebas de factor de don. Todas dieron negativo. Yo realmente no tenía ningún don. Los chicos con don de inteligencia no estaban contentos. Uno de ellos intentó estrangularme antes de que Kacchan lo apartara. Después, los profesores les dieron una charla sobre estrangular. No porque estuviera mal, sino porque afectaría negativamente sus posibilidades de entrar en un curso de héroes si lo hacían. Con tan pésimos héroes potenciales, reforzó mis deseos de ser el mayor supervillano de todos los tiempos. Así que estudié mucho y trabajé duro. La mayor parte de mi equipo de apoyo me llevó años de trabajo duro.
Vi a aquellos condones de inteligencia alardear de lo mucho que superaban a los humanos, solo para encontrarse con las limitaciones de sus dones. No se esforzaron tanto como yo. Yo era inteligente para ser niña. Me esforcé, puse horas extras. Ellos no. Toshinori Yaji suspiró. El número estaba en su teléfono, prácticamente mirándolo fijamente. Se armó de valor y pulsó el botón de llamada. Mirani. Olmig. Las palabras eran cortantes, profesionales, y aún así tenían un dejo de felicidad. Toshinori Yaji, de Olmig, suspiró. Llamo para preguntar por el joven Mirio. El que me recomendaste. Una pausa. Yo, nunca pensé que entrarías en razón. Yaji apretó los dientes. Ayer me enfrenté a mi debilidad. Todavía le irritaba el hecho de que podría haber detenido a este villano si hubiera tenido tiempo. No una, sino 2 veces. Había un villano. Uno diferente. Él no estaba en condiciones de atraparlo. Escapó las 2 veces. ¿Se te escapó un villano? Yaji asintió. Estaba al límite. Podría haber, si hubiera tenido más tiempo, podría haber detenido su ataque. Se llamaba Mente Maestra. Robó una compañía de apoyo, y luego, hizo una pausa. Salvó a alguien que yo debería haber salvado. Mente Maestra, espera. Un golpeteo de teclas, luego. Este Mente Maestra. El que se quedó atascado en una puerta. Más golpeteos. La voz de Mirai, seria y muy concentrada. Y luego salva a este, Bakugo, y pronuncia un discurso declarando sus crímenes. El HPSC está muy interesado en este asunto y en los héroes que implica. Y se ha convertido en un símbolo menor de la noche a la mañana. Toshinori Yaji asintió. Ya lo veo. Pero... ahí estaba. Algo que le había estado dando vueltas en el estómago ese día. Algo que lo había llevado a no intentar superar sus límites. El recuerdo de un villano, presa del pánico y nervioso, dándole un pañuelo. El villano que se había quedado atascado en una puerta y luego intentó fingir que no había sucedido. Se aclaró la garganta. La sangre se le había retirado por ahora. No era un villano cualquiera. A pesar de sus decisiones, había alguien que, no puedo evitar pensar que, era inofensivo. Robó un edificio de apoyo a plena luz del día. Cortó sus defensas y huyó con una cantidad alarmante de equipo de apoyo que probablemente acabará en el mercado negro. No es inofensivo. La voz de Mirai fue cortante. Toshinori frunció el ceño. Simplemente no me pareció amenazante. Ahora, ¿dices que este Mirio sería un sucesor adecuado? Otra pausa. ¿Qué tal si organizo una reunión? Dejo que tomes la decisión final. Olmig asintió. Toda esta experiencia lo hacía sentir como un adolescente otra vez. Sabía que eventualmente tendría que retirarse, pero que le restregaran la realidad en la cara era simplemente humillante. Pero recibiría a este joven Mirio con la mente abierta. Death Arms, Mount Lady y Kamui Watch se negaron a mirarse mientras el hombrecillo de la Comisión Heroica de Seguridad Pública los fulminaba con la mirada. Aclaremos esto, dijo, palmeando una copia impresa. Una foto tomada por un civil en la escena donde Mastermind recogía al chico mientras los héroes estaban de pie. No intervinieron con este rehén por una amenaza a su vida y, cito textualmente, no tener el don adecuado. Death Arms mordió el labio. Y como resultado de esto, un autoproclamado supervillano simplemente toma el centro de atención, salvando al rehén y haciendo una declaración como esa. Este hombre tenía un don que sabían que era insignificante, pero todos los héroes se sentían pequeños e insignificantes ante su mirada. Estábamos resolviendo la situación, logró decir Death Arms antes de quedar inmovilizado por una mirada tan aguda como una estaca en el corazón. Déjame decirte algo. El representante de HPSC tomó un control remoto y encendió la pantalla detrás de él. El montaje pasó volando. Mastermind, en el centro de soporte. Mastermind, mirando fijamente a los héroes. Mastermind, salvando a la víctima. Esto representa nada más y nada menos que un fracaso catastrófico por parte de los héroes. Héroes profesionales con licencia otorgada por nosotros, quedándose con los pulgares en alto mientras un villano salva a un rehén. Negó levemente con la cabeza. No pinta bien para ti. Para nada. El monte Lady se movió. Las calles eran demasiado estrechas. Entonces encoge y cómprate un coche. O planea con antelación. La fulminó con la mirada y ella se encogió. Él suspiró.
Francamente, esto es decepcionante. Que dos prospectos tan brillantes y un profesional experimentado sean poco útiles en un incidente como este, limpiando los restos de un villano, no pinta bien. Miró a cada uno de los héroes. Cualquiera de ellos podría haberlo reducido a papilla, pero se acobardaron ante su mirada. Bueno, creo que tienen asuntos más importantes que atender. No dejen que los entretenga. Se sentó detrás de su escritorio, mirándolos. Pueden retirarse. La puerta se abrió y salieron con el semblante de adolescentes hoscos. Mount Lady y Kamui Woods evitaron mirarse. Death Arms empezó a girarse para regañar al hombre, pero luego se echó hacia atrás y salió pisando fuerte con el rostro lleno de ira. Unos días después, Midoriya Izuku se sorprendió un poco al ver un par de figuras en la playa de Musutazu. Por lo que parecía, tenían un contenedor listo. Quizás eran un grupo de voluntarios. Izuku sabía que nadie quería estar en la playa. Los observó, evaluándolos. Uno, alto y demacrado, con el pelo rubio como el maíz. Había visto a ese hombre antes, al que tosía sangre. Izuku simplemente se alegró de ver que estaba bien. El otro era, un adolescente. Un par de años mayor que Izuku, quizá de segundo de preparatoria. Y lo era, tenía la complexión de un All Might en miniatura, con una confianza y una sonrisa fácil que Izuku envidiaba sinceramente. Ya parecía un gran héroe. Izuku los miró alternativamente. Cabello rubio, ojos azules, confianza. Izuku corrió hacia ellos. Oh, hola. Ambos se giraron para verlo. El padre alto y delgado parecía un poco desorientado. A Izuku no le importó. Señaló un televisor destartalado. ¿Estás haciendo un proyecto de limpieza de playas? El hijo sonrió. Claro que sí. Estaba hablando con, El hombre de la tos con sangre miró con recelo e hizo una breve reverencia. Toshinori Yaji. Los ojos de Izuku brillaron y quiso darse una bofetada. ¿Cómo no lo había reconocido? Eres Toshinori Yaji. Eres el secretario de All Might. Yaji pareció desconcertado. ¿Me conoces? Izuku se burló. ¿Cómo no iba a saberlo? Los mayores fans de All Might saben que hay un Toshinori Yaji en la Torre Might. Su puesto oficial es el de secretario de All Might, pero tu puesto es algo más. Ayudas a gestionar no solo las reuniones de All Might con la policía, sino también con los medios, los diseñadores de moda. Hay un foro dedicado a los avistamientos de Toshinori Yaji. El hombre parecía desconcertado y un poco ofendido. ¿Tanto se preocupan por mí? Izuku asintió con los ojos radiantes. Entonces recordó. Por favor, no lo cierres. Todos apreciamos el esfuerzo que dedicaste a All Might, aunque, con solo ver tu apariencia, parezca que él mismo no lo aprecia. Toshinori Yaji se quedó allí parado, atónito. Izuku se giró hacia su hijo. Me llamo Izuku Midoriya. Es un honor ver una actividad de unión entre padre e hijo como esta. Ante eso, ambas partes se quedaron paralizadas, conmocionadas. Entonces llegó lo inevitable. No. Te equivocas, joven Midoriya. Sí. Esto es, simplemente nos parecemos. Él no es mi papá. Izuku acababa de recordar quién era ese tipo. Estaba justo delante de él, pero no lo había reconocido sin lo que Izuku consideraba algo memorable. Tú eres el tío de los pantalones. El tipo de los pantalones parpadeó. Izuku se puso a toda máquina. Te vi el año pasado. En el Festival Deportivo de la UA. Eras el que se te notaba la diferencia. Tuviste una actuación increíble. Izuku sabía que este tipo iba a ser un superhéroe. Se le notaba en la sonrisa, la confianza, el aura. Solo necesitaba un villano increíble que se le opusiera. El chico de los pantalones parpadeó y luego rió. No te culpo por olvidar mi nombre tan momentáneamente. Bueno, me llamo Togata Mirio. Y cuando sea un héroe profesional, me llamaré Lemillion. ¿Por qué? Su expresión se vuelve esperanzada y confiada. Porque planeo salvar a 1 millón de personas en mi vida. Al menos. Izuku podría estar equivocado. Claro, sabe que la mayoría de los héroes necesitan un villano fuerte que los desafíe y los impulse a ser plus ultra. Pero este tipo iba a ser un gran héroe sin un némesis. Pero si necesitaba uno en el futuro. Increíble, Mirio-san. Se giró hacia el técnico del short. ¿Así que vas a limpiar esta playa? Ante un asentimiento, Izuku se miró las manos. ¿Y dónde están tus guantes? Hay muchos bordes afilados y metal oxidado. Podrías contraer tétanos.
Toshinori se sobresaltó un poco. ¿Y tienes un botiquín de primeros auxilios por si te lesionas? Toshinori Yaji balbuceó un poco. Bueno, su voz se fue apagando. Izuku suspiró. Tienen que tener un plan de acción, si no, sufrirán si las cosas salen mal. Les sonrió a ambos. Pero ¿te importaría poner los aparatos electrónicos en un lugar aparte? Los estoy usando para un proyecto escolar. Al reciclarlos, no necesito desperdiciar tantos recursos en la escuela. Toshinori y Togata intercambiaron una mirada, e Izuku pensó que realmente eran padre e hijo. Ese nombre falso era claramente una tapadera para Toshinori, antes de que Togata se volviera hacia él con una sonrisa como el sol. No hay problema. ¿Lo recogerás? Por supuesto que lo haré. Mucha gente en la escuela pensaba que, como era un fanático de las capas, estaría flacucho. Fue cierto por un tiempo. Pero necesitaba provisiones, y en la playa había una cantidad sorprendente de cosas que reciclar. Así que arrastré un montón. Resultó que levantar pesas era una buena manera de tonificar los músculos. O sea, no tenía la complexión de All-Might, pero era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Aún así, fue bastante útil que Toshinori y Mirio colocaran las cosas mecánicas más cerca de donde las necesitaba. Me ahorraron algo de tiempo en mi rutina diaria. Pero mientras estaba en la playa esa mañana, eché un vistazo a algo que habían tirado allí. Un viejo maniquí de modista, similar al modelo que tenía en mi guarida del mal. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Fue una idea brillante, que se había repetido en las páginas de los cómics durante años, pero necesitaría una financiación importante. La oficina era pequeña y relativamente estrecha. Mastermind empujó la puerta y entró con paso seguro, con la capa ondeando a su espalda. Al presionar el botón, la capa volvió a su tamaño normal antes de que la puerta se cerrara. Satisfecho, el supervillano se sentó frente al único contacto confiable y decente que habían tenido para el submundo. Un hombre llamado Hiran, sentado frente a él. Bueno, esto fue una sorpresa. A Mastermind no le preocupó. Bueno, deberías haber sabido que el diabólico supervillano Mastermind un trueno vendría a un traficante de primera clase del inframundo. Hiran se quedó mirando un segundo antes de reírse entre dientes. Supongo que debería haberlo hecho. Miró fijamente a Mastermind por encima del escritorio. Entonces, ¿qué puedo hacer por alguien que ha tenido un debut relativamente explosivo? Mastermind suspiró, frotándose la nuca. Bueno, la verdad es que necesito algunos secuaces. Gente que crea en los mismos objetivos que yo. Miró a Hiran a los ojos. Me pareció que eras el tipo de persona capaz de encontrar gente así. Todos decían que eras confiable. Honesto. Más que la mayoría de la gente. Hiran simplemente se encogió de hombros. Si tienes el dinero, apoyaré casi cualquier cosa. Se encogió de hombros. Aunque la mayoría de la gente no te va a seguir. Buscó las palabras, pero se le ocurrieron, excéntrico. Mastermind se encogió de hombros. Mastermind no puede negarlo. Pero ¿podrías ayudarme a encontrar gente que trabaje para mí de esa manera? Hiran simplemente sonrió, encendiendo un cigarro con la llama de su revólver. Puedo intentarlo. ¿Qué ganaría yo? El mente maestra pareció detenerse, antes de sacar una pequeña cartera. Equipo de apoyo. Interesado, Hiran se inclinó para echar un vistazo a los objetos. Un objeto se desprendió con una sacudida. Un trozo de armadura pectoral que sobresalía de lo que parecía un pequeño contenedor. Suficientemente resistente para resistir un golpe de All-Might a plena potencia, o eso estimaron. Hiran contuvo el aliento. Eso es, impresionante. Extendió la mano, pero mente maestra lo fulminó con la mirada. Suspiró. Te tantearé el terreno para que te reconozcan. Seguro que hay gente lo suficientemente loca como para trabajar para ti. La mente maestra simplemente sonrió, o pareció hacerlo. Genial. ¿Y si no encuentras a nadie? Transfiere dinero a la cuenta que prefieras. ¿Qué te crees que soy? ¿Una corporación? Tengo fama de honesto, ¿sabes? Después de ese intercambio y de entrar en más detalles sobre lo que buscaba en sus secuaces, Mastermind abandonó el mundo de los supervillanos por el paisaje infernal de la escuela secundaria.
Capítulo 4. El robo al banco. Bakugo Katsuki sentía que iba a explotar. La escuela aldera era una mierda, con imbéciles que ni siquiera lo conocían apareciendo con preguntas estúpidas como: ¿cómo encontraste a ese villano? ¿Cómo fue ser rescatado por ese otro villano? Y los profesores, que se jodan los profesores. Siempre actuando como si necesitara hablar con alguien. Mi puerta siempre está abierta, si quieres hablar de ello, por favor, tenme en cuenta. Adularlo así lo ponía enfermo. Bakugo no quería hablar con ninguno de esos cabrones. No le gustaban las sensaciones que le traía recordar la experiencia. La asfixia, la impotencia, él no es, ni nunca ha sido, indefenso. Nunca ha necesitado ayuda de nadie. Necesitar ayuda lo vuelve inútil. Débil. Si ser Deku era así, no quería saber nada de eso. No quería que su grandeza se desestimara y se desperdiciara solo porque necesitaba ayuda. De verdad no quería que lo trataran como inferior y lo hicieran de cristal por alguna tontería relacionada con malas circunstancias que impidieran que la gente viera su potencial. Bakugo estaba un poco molesto porque los profesores solían decir que Deku era inteligente a pesar de no tener don. Bakugo nunca lo admitiría, pero a Deku le iba mucho mejor en una gran variedad de materias. Eso lo mantenía alerta, intentando ser más astuto que el nerd. No es que le importara Deku ni nada. Y lo irónico de la situación es que Izuku Deku no hizo esa estupidez de hace tantos años. No está ahí tratándolo como a un bebé y preguntándole si necesita ayuda. Claro, si hay alguna discusión, el muy cabrón parece comprensivo. Pero por lo demás, no lo ha sacado a colación. Eso dolió por alguna razón. Bakugo frunció el ceño. Bueno, si el nerd no quiere hacer esa tontería de extenderle la mano innecesaria e indeseada, entonces lo dejará en paz. Ya era hora de que el nerd se diera cuenta de que Bakugo Katsuki no es tan débil como para necesitar ayuda. Aunque nunca se lo admitiría a nadie, no le importaría. Deku seguía trasteando en su escritorio, el maldito nerd. Cuando levantó la vista y vio a Bakugo desplomarse en el asiento frente a él, Bakugo supo que el maldito nerd sonreía por alguna maldita razón. Pero no han mencionado a ese maldito villano, así que Bakugo supone que está bien. Kacchan es mi mejor amigo. No, en serio, lo es. Aunque nunca lo diga, conozco a Kacchan. Creo que con un gran villano, él será el mejor. Y ese supervillano seré yo. Debo admitir que Kacchan es, bueno, explosivo. Es grosero y arrogante, y trata a los demás bastante mal. Hay muchas cosas que me disgustan de él, casi las odio. Pero al mismo tiempo, cuando lo veo en mi mente, no puedo evitar pensar en la victoria. Pienso en esas veces que les pegaba a esos niños un par de años mayores que nosotros y luego sonreía como si nada. Veo a Kacchan esforzándose cada vez más para desarrollar esas habilidades que otros llaman talento natural. Lo veo sonriendo y guiando con confianza a otros niños como si fuera algo natural. Miraba con desprecio a profesores y niños mayores sin miedo. Puedo ver el ligero dolor en sus ojos cada vez que los profesores y otros niños elogian su peculiaridad, sus notas, todo menos a él. Nunca se dan cuenta de su esfuerzo y solo dicen que es superdotado. Puedo verlo intentar expresar cuánto respeta a alguien diciendo no eres solo un extra de mierda, sin encontrar otras palabras para describirlo. Quiero decir que lo vi ese día y que necesitaba ayuda en ese momento y se la di, pero eso revelaría mi identidad. Entonces Kacchan me matará y me arrestarán. Hombre. Ser un supervillano es casi tan difícil como ser un superhéroe. Corus Café era el lugar ideal para que mi gorilla Izuku se ganara un dinerito extra con su trabajo de verano. Además, está convenientemente cerca del edificio que buscaba para su próxima travesura. Es un café de lujo, con una estricta política de vestimenta para sus camareros. Fue esta política de vestimenta la que hizo que Mastermind se diera cuenta de algo que le daría el look necesario. La fuente de inspiración estaba a la mano. Esto es lo que buscaba sin darme cuenta. Se miró en el espejo del vestuario. Pantalones negros que terminaban en unos mocasines negros relucientes. Camisa blanca con corbata negra y un chaleco negro sin mangas encima, perfectamente abotonado. Mirándose en el espejo, Izuku se sintió como cuando construyó su primer equipo de apoyo. Revisó los bolsillos, dándole vueltas. Por alguna razón, esto se siente bien. Como si estuviera destinado a ser. Mi gorilla Izuku salió de su ensoñación cuando entró el gerente. Muy bien, chico. Vámonos. Miró la garganta de Izuku. ¿Cómo demonios hiciste eso con la corbata?
La corbata era corta, ancha y rechoncha, lo cual parecía imposible considerando que había sido delgada. Izuku hizo una mueca. Lo siento. Es que así es como mi papá siempre se abrochaba la corbata. Y me enseñó a hacerlo. Su gerente suspiró. ¿Cómo puedes manipular la cafetera como si hubieras nacido para mejorarla, pero no sabes hacerte el nudo de la corbata? Me supera. Hace un gesto. Te ayudaré a hacerlo esta vez. Lamento decirlo, pero quizá necesites un clip-on. Pero solo porque no entiendo cómo podrías estropear un clip-on. Izuku asintió, sonrojado. Su corbata no estaba tan mal, ¿verdad? Después de arreglarse la corbata, Izuku trabajó duro el resto del día. Distraídamente, vio lo que parecían ser un padre y una hija que también estaban mirando el banco. El hombre mayor pidió un té bastante caro, mientras que su hija pidió un café solo. Está bien. Volvemos enseguida. El padre y la hija asintieron, y el hombre le dio las gracias y le deseó lo mejor. Algo en él le resultaba familiar, pero Izuku no lograba identificarlo. Bueno, seguro que lo recordaría. Había sido un largo día después de la escuela y su trabajo de verano. En lo profundo de la guarida del mal, Izuku Midoriya revisó su último proyecto. Sí, suspiró. Le había llevado un tiempo ensamblar los componentes, pero estaba todo listo. El maniquí le había dado una idea. Claro, sabía que necesitaría a otras personas para realizar trabajos más grandes, pero ¿y si contaba con ayuda extra? Más específicamente, si tuviera un cuerpo falso, manipulado para cumplir sus malvadas órdenes. Como el Doctor Muerte, un doble diabólico para que nunca lo atraparan. Como último recurso, podría destruirlo sin dejar rastro. Tras horas de trabajo, había completado uno de sus proyectos más exigentes hasta la fecha. Estaba frente a él, esperando a ser encendido. El cuerpo de un maniquí albergaba diversos dispositivos electrónicos, vestido con una réplica de su nuevo aspecto de villano. Debajo del traje, había potentes servos de alta resistencia diseñados para imitar el movimiento humano al máximo. En las manos de Izuku estaba el control remoto de la unidad junto con un micrófono para hablar a través de él. ¿Qué? Izuku tenía que ir a la escuela, conseguía la mayoría de sus componentes en la playa o en su escuela pública con pocos recursos y tenía un presupuesto diminuto, incluso con su equipo de apoyo robado. Desarrollar una IA que no solo pudiera pasar una prueba de Turing, sino que también pudiera autoevaluarse, simplemente no era viable. Así que un cuerpo controlado remotamente tendría que bastar. Sí, agarró su máquina de truenos. Sí. El trueno retumbó una vez más. Por fin está listo. La unidad electrónica diabólica de patada está lista. Ja 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 ja. Presionó el botón de encendido con seguridad. El robot frente a él cobró vida con un temblor, y las luces se encendieron. Y entonces los brazos salieron disparados, una pierna se desplomó, arrojando todo el cuerpo al suelo, y la otra pierna se agitó de una forma que ninguna pierna humana debería. Entonces se incendió. Izuku suspiró, agarrando el extintor. Bueno, esa es la beta 1 del Deku. Tenía muchas ganas de que funcionara, pero acabo de descubrir cómo no construir una réplica androide de mí mismo. Fallos obvios en las extremidades y la célula de energía, así como en la estructura general. Rociándolo, se dio la vuelta. Pero mi nuevo traje y mis dispositivos, por otro lado, presionó la máquina de trueno solo para lograr un efecto dramático. Los héroes no saben lo que viene. Muajajaja. Muajajaja. La puerta de arriba se cerró de golpe, y la cámara de seguridad secreta de Izuku captó a su madre en la puerta del sótano. Izuku. Es hora de cenar. Izuku giró la cabeza de golpe. Vale. Gracias, mamá. ¿Qué vamos a cenar? Su madre simplemente sonrió. Vamos a comer arroz con curry. Izuku sorbió por la nariz. Qué bien huele, mamá. Subió corriendo las escaleras, apagando las luces. Mientras subía, varias persianas y objetos de organización se plegaron y bajaron, protegiendo piezas tecnológicas y planos vulnerables de las miradas de sus madres. La supervillanía tendría que esperar hasta mañana. Mi mamá. Ella también es la mejor. Cuando no tenía miedo ni le pregunté si podía ser un héroe, simplemente, se derrumbó. No era la respuesta que buscaba en ese momento. Pero después de reflexionar y cambiar mi objetivo, empecé a mejorar mis conocimientos de ciencia y tecnología. Al fin y al cabo, quería ser un supervillano. O un héroe de apoyo, como le dije a mi madre.
Incluso entonces sabía que la gente no admitía sin más que quería ser supervillano. Es una tontería. Al principio, mi madre estaba un poco preocupada al verme dedicarme a la tecnología y la ciencia. Pensó que algo andaba mal conmigo, que estaba negando algo de mí misma. No sabía qué hacer con mi interés por la tecnología. Investigó un poco. Me compró kits de ciencias para niños, me ayudó a unirme a algunos clubes, me consiguió una bata pequeña, me vio hacer experimentos y me hizo preguntas sobre lo que hacía. La exasperación y la preocupación leves pronto se convirtieron en asombro, y luego en orgullo. Cuando uno de esos niños con don de inteligencia casi me ahoga, les dio a ellos y a sus padres una buena lección. No escuché lo que dijo, pero al parecer, la otra niña y sus padres tuvieron que dormir con la luz encendida después de eso. Luego se mudaron a una prefectura cercana. La verdad es que no quería lidiar con ellos y mi madre no quería que hablara de ellos, así que seguimos adelante. Claro, hemos tenido momentos en los que nos hemos vuelto locos. Pero al final, nos queremos. Mi mamá está tan feliz de que esté haciendo lo que me encanta. Se apuntó con la mamá de Bakugo en un gimnasio y tiene un montón de amigos allí. Claro, todavía se preocupa por mi papá, y sé que se preocupa por mí y por todas las explosiones y el incendio en el sótano. Pero está tan orgullosa de lo que he hecho conmigo misma, y sabiendo todo esto, es solo... Amo mucho a mi mamá. La única persona que se acerca a lo mucho que amo a mi mamá es Olmigt. ¿Y si alguien le hiciera algo a mi mamá? Me vería obligado a matar a todos los implicados y luego a mí mismo. Eso es solo una broma. Eso es solo una broma. El banco Kinsara tenía bastante buena reputación. Era un banco pequeño y local con sucursales en Musutafu y un par de prefecturas más. El servicio era bueno y eran bastante generosos. Pero gente criminal sabía más. Había investigado el banco por su cuenta y le pareció repugnante. El banco operaba con un negocio de préstamos usureros bastante desagradable. Era casi como una extorsión con la forma en que presionaban a las empresas bajo su control. Qué poco caballeroso. ¿Está grabando la cámara? ¿La graba? Sí, gentil. Tanjiro se alisó el cabello. Este era el momento. Con confianza, Henley irrumpió en el banco, abriéndose paso entre la multitud hasta el frente. Girándose, hizo una reverencia. Hola, Henley espectadores. Espero que este vídeo los encuentre bien. Miró a la gente que lo miraba con enojo. Atención, todos. Por favor, mantengan la calma, estoy robando este banco. Hubo un breve momento de calma, en el que todos se miraron entre sí como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. Mientras el cajero rebuscaba frenéticamente en el mostrador, un suave zumbido llegó al oído de Tanjiro. Amable. ¿Alguien? La puerta se abrió de golpe y Henley estiró el cuello para ver quién era. Ja. Calmen, gente, porque yo, el supervillano conocido como Master Min, estoy robando este banco. El nuevo villano de Musutafu entró con paso decidido. Henley notó que había actualizado su apariencia. En lugar de un simple esquema verde azulado, ahora llevaba un chaleco rojo oscuro sobre una camisa verde azulado, demasiado grande para la evidente armadura. Del bolsillo sobresalía una cadena de reloj negra, conectada a algo pequeño que se guardaba allí. Llevaba una pajarita negra alrededor del cuello. Las mangas de la camisa estaban arremangadas, dejando al descubierto más de la armadura que llevaba. El cinturón había sido rediseñado, más estilizado. Incluso la visera había sido mejorada. El plástico rojo ahora estaba conectado a la boquilla verde oscuro y cubría todo el rostro. El supervillano, como se hacía llamar, miró a Henley y se quedó congelado, con los ojos evidentemente fijos en él. Amable. Henley criminal estuvo aquí. Henley criminal estuvo aquí y ya estaba haciendo un trabajo. Izuku estaba viendo a Henley realizar un robo a un banco en vivo. Izuku podría involucrarse con Henley criminal haciendo un trabajo. Mantén la calma, Izuku. Preséntate con naturalidad. Izuku abrió la boca y soltó un grito varonil. Oh, eres un criminal gentil. Ahora todos a su alrededor lo miraban confundidos y asustados, sin saber si correr o seguir observando. A él no le importó y siguió divagando. Guau. Izuku avanzó, sacando ya un bloc de papel de su cinturón. Soy tu mayor fan. Por favor, ¿podrías firmarme esto? Por favor. El gentil criminal se quedó allí, parpadeando, con una expresión similar a la de un pez aturdido.
Ante esas palabras, se sobresaltó y miró a Izuku con los ojos muy abiertos. ¿Eres mi mayor fan? Izuku asintió, bolígrafo en mano. Sí. Me suscribo a tu canal cada vez que lo bajan. Tengo un bot que lo rastrea y luego me suscribe automáticamente. Izuku hizo una pausa, presionando un botón en el lateral de su visor. Una pequeña bomba drenó las lágrimas que se acumulaban, vertiéndolas en la sección de refrigerante de su equipo. Esta es una firma que siempre he querido, desde que supe de ti. Hizo una profunda reverencia, presentando el bloc y el bolígrafo, con ambas manos agarrando firmemente las esquinas. Gentle Criminal tomó la libreta. La miró fijamente. Entonces, recuperó la mirada familiar, la de un caballero rebelde. Con un gesto, Izuku ahora tenía la firma de Gentle Criminal. Y estaba a nombre de Mastermind. Decía, para mi mayor fan. Ahora solo faltaba que Izuku consiguiera la firma de All Might y tendría dos grandes reliquias familiares. Gentle Criminal tosió. Siempre es un placer tener un fan incondicional. Ahora, ¿dónde estábamos? Izuku parpadeó. Ah, sí. Exacto. Se inclinó sobre el mostrador. ¿Podría darnos a ambos una buena suma de dinero, por favor? La necesito para mis planes malvados. Colocó una bolsa grande con el símbolo del yen claramente marcado con tinta verde. El gentil criminal asintió, entregándole su maletín. Rápido, antes de que lleguen los héroes. El cajero tembló. Se están volviendo virales en Erotube, los dos, le temblaban las manos mientras empezaba a sacar el dinero lentamente. Alto, villanos. Habían llegado 3 héroes. Uno con un traje más mecánico, otro con un traje de licra amarillo y rojo más tradicional, y el último con lo que parecía un traje de negocios con sombrero fedora y máscara de dominó. El héroe de licra señaló con el dedo. Suelten las armas y ríndanse. Gentle se dio la vuelta. Ah, son los héroes, se volvió hacia Mastermind en voz baja. Dime, ¿te has preguntado cómo salgo de estas situaciones, Mastermind? Izuku asintió con los ojos brillantes. Gentle Criminal le guiñó un ojo. Será nuestro secreto. Se giró rápidamente, con una postura segura. Ja. ¿Crees que solo 3 héroes me causarán muchos problemas? Unos cuantos héroes más doblaron la esquina y se prepararon. Gentle Criminal se quedó mirando un momento. Se tocó el auricular. ¿La brava? Los sensores de Mastermind captaron un "lo conseguiste, Gentle". Y luego murmuraron algo, antes de que Gentle pareciera brillar con poder. Rápidamente, Mastermind se concentró en guardar el dinero en su gran saco y el maletín. Gentle se crujió el cuello. Odio hacer las cosas de forma tan poco caballerosa, pero no se puede evitar. Y entonces movió. El héroe del traje extendió la mano y lanzó unas esposas que se estiraron y cobraron vida propia, solo para quedar atrapadas en el aire frente a Gentle. ¿Qué? El aire rebotó, enviando las esposas directo a la cara de su dueño. Gentle hizo una mueca de dolor, culminando el ataque clavándole firmemente su bastón en el héroe, dejándolo sin aliento. Gentle parecía impávido y seguro de sí mismo. Pero lo más importante era que no estaba solo. El humo los rodeaba, impidiéndoles ver a los demás clientes mientras Mastermind se lanzaba a la refriega. Uno de los héroes se lanzó a por Mastermind, con la mano llena de electricidad. Mastermind esquivó la embestida y le estrelló el maletín en la barbilla, haciéndolo caer en espiral. El siguiente héroe en atacar, una mujer con un traje rojo y negro, extendió el brazo a una distancia imposible, intentando golpearlo en la cara. Esquivándolo por los pelos, él la sujetó con la mano izquierda. La electricidad chispeó, haciéndola gritar antes de que Mastermind acortara la distancia para golpearla de nuevo. El hombre de rojo y amarillo respiró hondo. Llamas le rodearon la boca. Cortés intentó hacer un gesto, pero Mente Maestra sacó su pequeño rayo congelador. Mientras el héroe les lanzaba fuego, Mente Maestra respondió con un rayo azul blanquecino. El choque de temperaturas resultante provocó una pequeña explosión, que hizo que el héroe se tambaleara hacia atrás. Cortés tomó la iniciativa, saltando en el aire para asestarle un golpe en el estómago que lo dobló como un trozo de papel. Los demás héroes intercambiaron miradas. Parecía que se estaba gestando un plan para los héroes restantes, y se mantuvieron firmes, con sus poderes preparados. Gentle y Mastermind intercambiaron miradas y luego volvieron a la lucha. Los civiles observaban con la respiración contenida. Claro, estos villanos eran poderosos. Pero los héroes, ganarían sin duda, ¿no? Tenían que hacerlo.
Un equipo de criminales amables y suscriptores fieles atracó al banco Kinsara. El vídeo comenzaba con gente criminal explicando sus motivos para robar el banco. Había lo que parecían imágenes de una cámara de seguridad recopiladas por fans leales como tú que mostraban al dueño del banco, un hombre con una mutación de tiburón, amenazando a varios dueños de negocios. A uno de ellos le habían metido la cabeza en la boca mientras su contador insistía en no pagar las deudas. Luego, el vídeo mostraba los eventos del robo al banco y una involuntaria colaboración de ladrones. Los villanos respiraron hondo, recuperándose. Y con eso terminamos. En la pantalla, Gente Criminal y Mastermind hicieron su reverencia. Tras ellos, el banco Kinsara se había deformado ligeramente, tambaleándose como si fuera de goma. A su alrededor, los cuerpos de los héroes, inconscientes y en diversas posiciones, gemían. Uno de los héroes estaba atado con lo que parecían ser sus propias esposas. Los civiles en la sala estaban ilesos, pero huían de la escena con expresiones nerviosas y aterrorizadas. Mastermind pareció sonreír, sosteniendo su saco de dinero y el maletín. Aquí tienes, Hendle. Siempre es un placer ayudar a un compañero supervillano. Hendle lo aceptó con una cálida sonrisa. Y gracias, mente maestra, por tu ayuda hoy. Mastermind asintió y empezó. Sacó algo del bolsillo. Creo que esto podría serte útil para tu vídeo, si aún no lo conocías. Luego se giró hacia la cámara. Nunca pensé que haría esto, jajaja. Tengan miedo, héroes, porque la mente maestra brillante ha atacado de nuevo. Mejor suerte la próxima. Y con esa última declaración, el villano se alejó de un salto. El gentil criminal miró hacia donde se había ido con una sonrisa cariñosa antes de volver a la cámara. Si quieres apoyar mi villanía, quiero que le des a me gusta con un toque de caballero o dama, te suscribas y actives la campana para recibir alertas. No olvides dejar un comentario. Nos vemos. Con las sirenas de la policía a punto de sonar, Gente Criminal sacó un pequeño dispositivo negro. En el próximo vídeo. Gente Criminal, fuera. Y con eso, arrojó el objeto al suelo, cubriendo el área con una densa humareda morada. Cuando se disipó, se había ido y el vídeo terminó. Una mano peluda cerró la laptop, mientras la otra servía una taza de té. Un hocico peludo olió el té, cerrando los ojos con placer. Vaya, la figura sentada frente a la laptop tomó un sorbo de té. Un villano tan brillante, ocupando un lugar tan destacado, qué interesante. El director Netsu dio una pequeña sonrisa. Habilidad técnica, inteligencia, imaginación, decisión, ¡ay, qué ganas tengo de desarmarte y ver qué te motiva! La pequeña sonrisa en su rostro se transformó en algo más salvaje, con los dientes al descubierto y las pupilas encogiéndose. Empezó a reírse tontamente, luego a reírse entre dientes. Su agarre en la taza de té empezó a temblar y las gotas de té empezaron a derramarse por todas partes a medida que su risa se intensificaba. Hace tanto tiempo que no me enfrentaba a un reto como el tuyo. Jajajaja. Jajajaja. Y capítulo 5. Cómplices. Izuku entrecerró los ojos dentro del maniquí. Cambiar algunos cables, modificar la celda de energía, reforzar los servos de nuevo, suspiró levemente. Construir tecnología de apoyo en general, y tecnología de villano en particular, era una tarea ardua. Incluso una simple imitación de su cuerpo requería mucha debilidad. Claro, Izuku era hábil, pero lo que se podía hacer tenía sus límites. La mayor parte de su dinero se había destinado a comprar mejores herramientas y electrónica más avanzada. Tras comprobar que todo funcionaba, que todo estaba en orden, cerró el panel y lo volvió a atornillar. Listo. La unidad EQ, toma 5. Presionó el botón de encendido de su control remoto. La máquina cobró vida con un zumbido, sus engranajes internos chirriando. Una luz se encendió en sus ojos, y entonces se apagó de nuevo, desplomándose. Izuku apretó el puño. Sí. No explotó. Progreso. Se limpió las manos con un trapo. Ahora a hacer que se mueva de verdad. Mientras Izuku revisaba de nuevo la estructura y el cableado de su robot, quizás unas piezas blandas ayudarían en las articulaciones, oyó sonar su teléfono de villano. Sin darse la vuelta, gritó altavoz. Y continuó trabajando en el interior del robot. Oh, hola, Mastermind. ¿Cómo has estado en este lindo día? Izuku lo detuvo todo. Un criminal gentil. Corrió hacia el auricular y se lo colocó. ¿Cómo me encontraste? Se escuchó una risita suave del otro lado.
Bueno, después del éxito de mi último vídeo, contacté con gente del inframundo. Tenía que ver si podía dar con tu paradero. Y por suerte, encontré a Hiran, que andaba preguntando por ahí si alguien te seguía. Izuku sonrió levemente mientras Gendle continuaba. Hablé con él y le pregunté si tenía alguna forma de contactarte. Por suerte, me dio este número con la promesa explícita de no decírselo a nadie. ¿Hiran dijo eso? Supongo que realmente se merece su gran reputación. De verdad que sí. Ahora, me preguntaba si te gustaría, bueno, formar equipo en el futuro. Para Izuku, el tiempo se había detenido. Lo único que podría haberle alegrado el día aún más habría sido que All Might apareciera en persona, lo declarara el fan número 1 de All Might de todos los tiempos y le firmara todo lo que poseía. Se quedó en medio del sótano, boquiabierto y temblando ligeramente. ¿Cerebro? Sí. Gritó Izuku, y luego tosió. Quiero decir que sí, me encantaría. Genial. Nos vemos en la oficina de Hiran en unos minutos. Puedo darte indicaciones para llegar a la casa de la Brava y a mí allí. Izuku logró estrangular un grito de pura felicidad. Gendle criminal se sintió un poco incómodo sentado en la pequeña oficina. La Brava estaba a su lado, revisando distraídamente su teléfono para ver la cuenta que habían creado para sus villanos. Gendle se aclaró la garganta. ¿Estás seguro de que dijo que vendría? Ya casi es la hora de nuestra reunión. En el escritorio de enfrente, Hiran simplemente sonrió con suficiencia. Conozco a mis clientes. Vendrá en 3, 2, 1, 1. La puerta se abrió de golpe y Mastermind entró con paso decidido, con un trueno al hacerlo. Saludos, Hiran-san. Mastermind está aquí. Y saludos para ti también, caballero Sama, la Brava-san. Les hizo una profunda reverencia a cada uno y se sentó en la silla que le habían dejado. Hiran sonrió. Bueno, es bueno ver a alguien como tú. Soltó una risita. Que alguien como tú venga significa más clientes para mí. Más gente ve los beneficios de un buen equipo de soporte. Mastermind asintió. Me alegra oírlo. Se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Así que le ha ido bien, caballero? Gendle se rió, levantando una mano. Por favor, solo Gendle estaría bien. Su sonrisa se ensanchó. En cuanto a cómo me ha ido, el canal va increíblemente bien. Sí. Exclamó la Brava, extendiendo su teléfono. Esta vez hemos recibido comentarios positivos. Y la gente se está suscribiendo y nos toma en serio. Le lanzó a Mastermind una mirada de gratitud que hizo que el autoproclamado supervillano se sonrojara y comenzara a agitarse. Gendle simplemente le restó importancia con una sonrisa. Y todo gracias a ti, mente maestra. Mente maestra balbuceó, señalándose con el dedo. Yo solo había estado investigando ese banco por mi cuenta, y lo que encontré fue malo. Pero no llegué al extremo de instalar dispositivos de grabación para capturar actos ilegales como ese. Gendle hizo una reverencia, lo que hizo que Mastermind tartamudeara y balbuceara para obligarlo a decir: levántate, por favor, Gendle. No, el mérito es tuyo, respondió Gendle criminal. Te superaste con eso, y como resultado, debo admitir que, a pesar de todo lo que te inspiré, sé que trabajando a tu lado podría ser aún mejor. Tranquilo. No pasa nada. La Brava intentó tranquilizarlo, y Mastermind repitió sus palabras. Gendle negó con la cabeza. Por eso la Brava y yo queríamos trabajar contigo. Como socios, sin duda. Sonrió. Llevo más tiempo en este negocio que tú y aún puedo enseñarte algunas cosas. Mastermind se sentó allí, aparentemente inseguro de qué decir. Luego se sacudió, recuperando la compostura. Si tú, el brillante villano Gendle criminal, quieres trabajar conmigo, el supervillano Mastermind como socio, ¿cómo puedo negarme? Un trueno rugió en la pequeña oficina, y Hiran frunció el ceño levemente. Ja 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 ja. Juntos, conmoveremos el mundo de los héroes. Ja 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 ja. Se oyeron aplausos detrás de él. Magnífico. Realmente magnífico. Mastermind y Gendle criminal se giraron para ver la nueva figura en la puerta. Con chaleco y pantalones negros, camisa naranja, una máscara blanca con una sonrisa grabada y un sombrero de copa, el hombre alto detrás de ellos continuó aplaudiendo antes de hacer una reverencia. Es un placer conocerte finalmente en persona. Debo admitir que estaba casi decidido cuando Hiran me llamó para contarme tu situación, Mastermind. La mente maestra balbuceó un poco. Bueno, ¿qué?
El hombre alto se sobresaltó. Oh, no me he presentado bien. Sacó un par de canicas pequeñas del bolsillo y las arrojó frente a él. Un par de focos se iluminaron, proyectándolo en la sombra. Yo, soy conocido como Mr. Compres. Mago, villano, showman. Hizo otra reverencia, extendiendo el brazo en una postura digna. Y para el propósito de esta conversación, estoy interesado en trabajar para un villano como tú. La mente maestra se quedó mirando fijamente. ¿Eh? El señor Compres rió entre dientes. Tu presentación es bastante buena para ser un aficionado, y esa es la razón principal por la que estoy aquí. Te elegí porque tienes un aspecto diferente al de otros villanos. ¿Tú crees sinceramente que puedes cambiar las cosas? Su tono de voz cambió, volviéndose más serio. ¿Quieres cambiar el mundo de los héroes, a tu manera? Qué raro en alguien tan joven. Mente maestra pareció calmarse. Cortés miró al hombre a su lado y vio cómo apretaba el puño. Acepto. Lo que fuera que hubiera estado pensando pareció aclararse, y se animó de nuevo. Si deseas ser el primero de mis esbirros cobardes... ¿Esbirros? Entonces podemos empezar a trabajar de inmediato. Con todos trabajando juntos, empezó a reír, agarrando con la mano su pequeño dispositivo. El mundo de los héroes nunca saberá que lo golpeó. Muajajaja. Muajajaja. Toshinori Yagi asintió con aprobación a Mirio. Estás haciendo un trabajo excelente, comentó, mientras su sucesor le sonreía radiante. La agenda de Togata Mirio estaba bastante ocupada. Además de las tareas escolares, también tenía que continuar sus prácticas en la agencia de héroes de Sirniuteye. Venir a la playa le daba más descansos y le ayudaba a entrenarse para el One for All. Toshinori aprobaba el empuje del chico, y veía que su sonrisa relajada y su confianza lo convertirían en un futuro símbolo de la paz. Entonces, ¿por qué se sentía tan incómodo al transmitirle el don? Vamos, Toshi. Escúchame. No le pases el uno para todos. ¿Hay algo que esté pasando por la dura cabeza de tu sucesor, 7? Siempre fue así de terco, tenemos que seguir intentándolo. Uno para todos matará a ese chico y ni siquiera sabrá por qué. Vamos, Yagi. Escúchanos. Esfuérzate más, amigo. Yagi gruñó, con la mano apretada en la cabeza y el olor a sangre en la boca. Últimamente le dolía mucho la cabeza, y la cicatriz le dolía muchísimo. No sabía por qué. Quizás se acercaba el aniversario de la muerte de su amo. Eso siempre le hacía doler la cicatriz. Mirio lo miró con preocupación. ¿Estás bien, Yagi-sensei? Yagi solo suspiró, frotándose las sienes con una sonrisa dolida. Un poco de dolor de cabeza, joven Mirio. Nada más. Mirio parecía querer decir más, pero luego volvió a su trabajo en la playa. Estábamos tan cerca, maldita sea. Probemos un enfoque diferente. Sigamos el instinto. Es extraño oírte así, Tos. Por favor. Creo que el hombre y su aprendiz son insoportablemente ingenuos y pretenciosos. No significa que quiera que el niño muera joven. Eso, y que no quiero oír las quejas de 8. Yagi hizo una mueca. Realmente necesitaba hablar con alguien sobre esos dolores de cabeza. Eso, y a veces había tenido sueños en los que su maestra intentaba hablar con él, pero no podía oír su voz, solo unas palabras apagadas. Era como si estuviera hablando en la habitación de al lado, luego comenzaron las pesadillas de siempre y todo empeoró. Tal vez necesitaba tomar esa terapia de la que Oundog había estado hablando después de todo. Puede que le haya asestado un golpe mortal a mi hermano, pero apenas recibió la primera visión que le dimos. Tendremos que seguir intentándolo. Oiga, Ayagi-sensei, tenía curiosidad por una cosa, dijo Mirio mientras comenzaba a arrastrar un refrigerador por la arena hacia el punto de inflexión designado. ¿Sí? Bueno, dijiste que este era un poder que se transmitía de generación en generación, ¿verdad? Yagi asintió, pensando en lo que se avecinaba. Parecía que su dolor de cabeza se había aliviado un poco con esas palabras. Cierto. Había 7 usuarios antes que yo. Con este entrenamiento, deberías estar listo para ser el 9º. Mirio asintió, empujando el refrigerador playa arriba. El joven Midoriya estaba allí con sus propias piezas, animando al joven Mirio a acercarse. Yagi no estaba seguro de lo que el otro joven estaba construyendo. Podía ver algunas ruedas, varios componentes electrónicos, lo que parecía la mayor parte de un coche y otras piezas que no pudo identificar.
Mirio logró empujarlo bastante antes de necesitar un respiro y ordenar sus ideas. Tenía curiosidad por los antiguos portadores de One for All. ¿Cómo eran? Investiga, Toshi. Venga, investiga. Esto es lo correcto. Búsquenos. Búsqueme a mí. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Deja de ser un idiota ingenuo y cerebro muscular y escúchanos por una vez. Toshinori Yagi parpadeó y luego sonrió. Bueno, no veo el daño en saber más sobre los antiguos portadores. Oh, gracias a Dios. Toshinori hizo una mueca. Sí, sería buena idea investigar a sus predecesores. Había sentido cierta curiosidad por el asunto. Y parecía que pensar en quienes lo precedieron le había quitado el dolor de cabeza. Podría ser una señal de uno para todos, de aquellas generaciones pasadas que lo animaban en este camino. Probablemente fue solo una coincidencia que se aclarara. Aún así, investigaría. Podría ser útil para el joven Mirio aprender sobre los predecesores. Ver cómo manejaban el uno para todos con sus diferentes dones. Luego tendría que buscar algo de Panadol. Estos dolores de cabeza habían sido cada vez más intensos últimamente. ¿Cómo puede alguien tan inteligente ser tan tonto? Unos días después, Master Mind estuvo en la playa y recibió una llamada de Hiran. Resultó que el señor Compres no fue el único que respondió a la llamada de Hiran para hablar sobre ser un secuaz de Master Mind. Sinceramente, Master Mind no esperaba que tanta gente aceptara su alegre anuncio de trabajo que le había pedido a Hiran. Volvió a mirar el anuncio que tenía en la mano. Si desea ayudar a un supervillano prometedor a oponerse a los héroes y perseguir la supervillanía, solicite el número de Hiran o el mío. No me interesan quienes quieran herir a otros por diversión. Había albergado la vaga esperanza de que la gente respondiera a su anuncio, pero allí estaban, en el bar bastante sucio que Hiran había habilitado como punto de encuentro. Había un par de personas más que querían ayudarlo. Era una sensación nueva tener a otras personas que compartían al menos parte de su visión. Bueno, me llamo Master Mind. Encantado de conocerte. Hizo una reverencia rápida y profunda y luego se enderezó. La primera persona en responder lo hizo con una risita, llevándose la mano enguantada a la boca. Se parecía vagamente a un gato, con orejas puntiagudas en la parte superior de la cabeza y un hocico claramente felino. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro como la tinta que contrastaba marcadamente con su hocico blanco como el papel. Un espeso montículo de pelo del mismo tono que su cuerpo le rodeaba la cabeza. Master Mind estaba bastante seguro de que llevaba un mono tan oscuro como el resto de su cuerpo, con una chaqueta roja larga encima y zapatillas blancas. De lo contrario, habría aparecido desnuda. Y considerando lo curvilínea que era, eso sería bastante vergonzoso para él. No, llevaba un mono. Estaba seguro de eso. El placer es nuestro. Sonrió ampliamente y extendió la mano. Eres un poco más bajo de lo que pensaba. Ya que supongo que usaremos nombres de villanos, llámame Mancha de Tinta. Un placer conocer a alguien tan educado. El segundo hombre esbozó una amplia sonrisa. Era prácticamente el único rasgo facial que Master Mind podía distinguir bajo la máscara negra que casi le cubría la cabeza. Su piel estaba teñida de un dorado brillante, lo que hacía que sus dientes resaltaran en medio del color casi cegador. Vestía un traje amarillo de raya diplomática, un poco grande, sucio y arrugado. Por lo demás, era ligeramente más alto que Master Mind. Llámame Sonrisa Dorada. ¿Pretendes meterte con los héroes? Puedo con eso. Mantenía las manos metidas en los bolsillos. La verdad es que vine porque casi pensé que era una broma. El tercero parecía un desastre, que no había dormido bien. Estaba despeinado y descuidado, con lo que parecían torundas quirúrgicas bajo un abrigo marrón a modo de disfraz. Al igual que él, estaban manchadas y desgastadas. Era delgado y pálido, con dedos largos y delicados como los de un pianista. Una mascarilla desechable azul claro le cubría la cara, y su pelo negro enmarañado estaba recogido en una coleta despeinada. Pero me gustó lo de tu anuncio sobre no hacer daño a la gente por diversión. Olía a whisky y cigarrillos baratos, pero sus ojos morados eran penetrantes. ¿Es cierto? Master Mind asintió. Por supuesto. Se inclinó hacia adelante. No hago esto porque quiera lastimar a la gente. Soy un supervillano, no un monstruo. Los demás intercambiaron miradas. La mayoría diría que un supervillano, por definición, lastima a la gente, señaló Golden Green. Mente Maestra negó con la cabeza. No, eso es un villano.
soy un supervillano, y hacer daño a la gente no es lo que me interesa. Salió disparado de su asiento y empezó a caminar de un lado a otro. Claro, no negaré que he tenido que luchar contra gente. Pero yo, mente maestra, rugió un trueno, haciendo que todos los demás se sobresaltaran un poco, no soy un villano insignificante que anda por ahí usando sus habilidades para hacer daño a los demás. Estoy persiguiendo la supervillanía para sacudir la sociedad en sus cimientos. El hombre pareció sopesarlo. Bueno, puedes llamarme Stitch. Soy médico para quienes lo necesitan. Puede que me hayan revocado la licencia médica, pero aún así hice el juramento hipocrático. Sus ojos se clavaron en los de Mastermind como termita a través de una puerta de acero. Si intentas que haga daño a otros, chico, me voy. Mastermind inclinó la cabeza. ¿Por qué debería? Los demás villanos intercambiaron miradas. Golden Green fue el primero en hablar. Esto es raro. Claro, no soy un villano con mucha experiencia. Pero tengo la sensación de que esto no es del todo normal. Sí. Normalmente el jefe se enoja y abusa de la gente si no la respetan. Opinó Mancha de Tinta. Mastermind solo rió. Eso es porque ellos son villanos. Yo soy un supervillano. Mastermind observó a todos los reunidos. Supongo que tienen alguna idea de lo que suelo hacer, ¿no? Mancha de Tinta asintió rápidamente, con la cabeza desorientada. Claro que sí. Eres un gran actor. Solo entras y usas ese equipo de apoyo tan raro para cometer tus crímenes. Eso, y tu salvada tan rara. Y tú y Cortés debieron de haber dicho, como Bam. Bam. Agitaba los brazos mientras hablaba, sin importarle cosas como las articulaciones y casi golpeando a sus compañeros villanos. Sí, de verdad les diste una lección a esos héroes, ¿eh? También eres bastante crítico con ellos, ¿verdad? Mastermind asintió. Aspiro a ser un criminal de clase alta. Lo que el mundo necesita es un supervillano que les enseñe a los demás villanos cómo hacerlo. Que les dé a los héroes algo apropiado que les recuerde por qué se ponen la licra. Los miró a cada uno. Pero creo que aún están indecisos. Golden Green se encogió de hombros. No me importa. Te estás metiendo con los héroes, y eso es realmente gracioso. Miró a Mastermind con un ligero cambio de mirada, evaluándolo. Supongo que debería preguntar, ¿qué ganamos nosotros? Mastermind bajó la vista al suelo. Debo admitir que no puedo pagarles tanto. Puedo ofrecerles equipo de apoyo y parte del botín de cualquier robo que hagamos, pero eso es todo. Luego se sacudió, mirándolos a los ojos. Esta es una promesa que probablemente no podré cumplir. Es una tontería. Se quedó allí, con una postura segura. Pero les prometo que en cualquier trabajo que hagamos, nadie se queda atrás. Y si van a la cárcel, iré por ustedes y los rescataré. Se quitó el protector bucal, mostrándoles una pequeña pero segura sonrisa a cada uno antes de volver a colocarlo. Ahora, ¿de verdad van a unirse a mí en mis perversas actividades? El trío de villanos se miró un instante. Luego se volvieron hacia él. Mira, mente maestra, empezó Mancha de Tinta, con un tono inusualmente solemne. Siempre me ha gustado actuar. Incluso trabajé en televisión. Poder interpretar a la villana así. Su sonrisa era sorprendentemente feliz. Va a ser genial. Así que me apunto. Golden Green lo miró a continuación. Yo tampoco llevo mucho tiempo siendo un villano. Solo quiero vivir mi vida sin que me molesten constantemente, y no me interesa pelear. Un trabajo como este, donde solo puedo ayudarte con tus planes sin tener que pelear. Un sueño hecho realidad. Stitch fue el último. Bueno, claramente estás loco o eres estúpido. Pero supongo que puedo apoyar a un niño como tú. Mastermind aplaudió. Genial. Bienvenidos a bordo, mis secuaces. Tengo un gran atraco en marcha para esta ocasión. ¿Qué les parece si nos vemos en esta dirección? Repartió unos papeles donde había escrito piso de Hendle, y yo me encargo del catering para celebrar. Cada uno tomó las cartas, parpadeando. Mancha de Tinta fue el primero en hablar. Bueno, definitivamente no eres como los demás villanos. ¿Habrá pastel? La mente maestra pareció sonreír. Basta ya, secuaces. Rugió el trueno una vez más. Ja 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 ja. Kamui Watts y Mount Lady estaban ayudando a la gente del pueblo cuando oyeron la voz de Death Arms en sus radios. Kamui Watts, Mount Lady. Villano a la vista. ¿Quién?
Preguntó Kamui Watts, mientras sus ramas de madera se engrosaban y se extendían hasta los tejados para ofrecer una mejor perspectiva. Mount Lady seguía guiando a la gente para que se apartara, alegando una posible captura de un villano. Esto solo avivó el deseo de quedarse, pero la mayoría captó el mensaje y se escabulló. Es Mastermind. Acaba de entrar en una tienda y se llevó su producto. Mount Lady frunció el ceño, observando hacia adelante y trazando la ruta para cuando tuviera que interceptarlo. ¿Qué ha robado? 40 pasteles de Bespin Cakes, la pastelería de lujo. Y carísimos. Mount Lady parpadeó. ¿Por qué 40 pasteles? Kamui Watts negó con la cabeza, atento. Eso es lo que no sabemos. Por lo que sabemos, es para alimentar algún dispositivo maligno o para algún otro plan. La dama del monte se transformó en un monstruo gigante. ¿A dónde se dirige el villano? Voy por la calle principal. Prepárense. Mount Lady y Kamui Watts intercambiaron una mirada y salieron disparados. Delante de ellos, vieron las sirenas sonando mientras la policía entraba. Con rostros decididos, continuaron. Este villano se les había escapado una vez. No volvería a escapar. Kamui Watts saltaba de tejado en tejado mientras Mount Lady simplemente seguía adelante, despejando las calles para que la heroína de la gigantificación pudiera avanzar sin incidentes. Llegaron a una escena sorprendentemente tranquila en comparación con muchas otras escenas de villanos. Death Arms estaba de pie junto a la barricada policial, con el ceño fruncido mientras observaba acercarse al villano. Mastermind conducía un coche pequeño, similar a una ambulancia pequeña. Evidentemente, donde guardaba su botín ilegal. Lo había pintado de verde azulado, con tapacubos rojos en las ruedas. Ja. Jamás me atraparán así, héroes. Death Arms frunció el ceño. Ríndete en paz, mente maestra. En serio, gruñó Kamui Watts, mientras sus brazos de madera empezaban a desplegarse y ondularse preparándose para su ataque final, robar 40 pasteles. Eso es terrible. Esta vez no hay escapatoria. Gritó Mount Lady, manteniéndose a la defensiva por si tenía que agarrar el coche. Mastermind pareció sonreír. Es cierto. Sin embargo, pareció agacharse y pulsar un botón, y luego su vehículo pareció hundirse más y más a medida que se acercaba. ¿Has olvidado algo de mí? El coche se acercaba cada vez más a la barricada. Death Arms se mantuvo firme y comenzó a girar el brazo en el sitio. La electricidad chispeó en su brazo y puño, creando una carga cada vez más poderosa. Kamui Watts acumuló más y más madera, observando el vehículo que se acercaba. Mount Lady estaba lista para intentar inmovilizarlo, con el ceño fruncido. El mente maestra no huye, escapa. El coche dio un salto. Salió disparado como un cohete, deslizándose por encima de la barricada policial y entre las ramas de Kamui Watts. Mount Lady apenas logró abalanzarse hacia un lado y agarrarlo. Esta vez no hay escapatoria, mente maestra. Rugió Kamui Watts, mientras las ramas ya se reorganizaban. Te buscan por robar una empresa de apoyo, entrar ilegalmente en un banco, usar tu don ilegalmente, resistirte al arresto y, ahora mismo, por intento de robo de pastel. Mount Lady miró fijamente a la pequeña figura en el vehículo, quien la saludó con la mano. Hola, Mount Lady. Disculpa. Mount Lady lo miró con recelo. Siento lo que... Mastermind golpeó el techo del vehículo con la mano, y de repente, todo chispeó con electricidad. Gritó cuando la electricidad la atravesó, haciéndole soltar el pequeño vehículo. Este se estrelló contra la carretera y salió disparado, zigzagueando entre las ramas del bosque Kamui. Mount Lady ignoró los efectos y, con un rugido de ira, echó a correr tras el vehículo que huía, deteniéndose brevemente para agarrar a Death Arms y llevárselo consigo. Mastermind se balanceó y zigzagueó, dirigiéndose hacia una calle más transitada. Al hacerlo, salió humo del coche, convirtiéndose en una cortina de humo verde. Oh, no, no lo harás. Gruñó Mount Lady. Con un gesto amplio, comenzó a despejar el humo que tenían delante. Un par de coches pasaron, bloqueándoles brevemente la vista, pero pudieron seguirle la pista mientras se desviaba de su ruta original y se dirigía por otra calle, con la risa frenética de un robot resonando por el camino. La sonrisa de Mount Lady se volvió completamente salvaje y aceleró el paso. Era el fin. Tenían a este pequeño imbécil. Por donde iba Mastermind, se toparía con otro cordón policial. El tráfico se alejó de la gigantesca mujer que corría con un héroe en la mano cuando el vehículo se detuvo frente a la barrera policial.
No hay dónde correr, Mastermind. Gritó Death Arms, con toda la dignidad que le permitía su posición. Sal con las manos. Mount Lady observó la escena, con la adrenalina ardiendo, y entonces la vio. Oh, no, murmuró. Death Arms la miró con expresión confundida. Temblorosa, señaló el vehículo que perseguían. Mirándolo bien, ¿es ligeramente transparente? Mount Lady asintió, dejándose caer de rodillas con una expresión apagada. Frente a ellos, la imagen del coche parpadeó y se desvaneció, revelando un vehículo mucho más pequeño, del tamaño de un cochecito de niño, con un enorme bloque de proyectores holográficos. Incluso había algunas cámaras pequeñas y una radio, que aún emitía la risa burlona de Mastermind. Death Arms maldijo, y la policía ya empezaba a dispersarse. Y entonces, el maldito vehículo se derritió, dejando solo un lodo ennegrecido. Lo extrañaban. El coche me inspiró. Había estado practicando simulaciones de conducción, así que se me ocurrió la idea de tener mi propio vehículo para realizar atracos más grandes. Tras unas cuantas excursiones a la playa con la ayuda de Yaji-san y Mirio-senpai, ya tenía los materiales. Me llevó un par de días que todo funcionara y me sintiera seguro al conducirlo, pero valió la pena. ¿Y el mini vehículo holográfico? Realmente costó mucho esfuerzo hacerlo funcionar. Y no tenía que ser perfecto, solo lo suficientemente bueno. Se desmontaban algunos cerebros de Roomba obsoletos, se conectaban a cámaras y a un coche mucho más pequeño, luego se desmontaba tecnología obsoleta para crear una proyección holográfica rudimentaria y tosca, y listo. Después de eso, el plan era simple. Proyectar una cortina de humo detrás de ti para que pareciera que te escapabas. De hecho, desplegar tu señuelo en otra dirección y activar el prototipo del dispositivo de camuflaje. Solo funciona durante un par de minutos, pero un minuto es suficiente para que los héroes crean que te tienen. Luego, continúa por tu camino original. Justo aquí, a un punto de entrega, rió Mastermind. Presionó unos cuantos botones más en su guantelete, y el vehículo se desplomó, revelando un par de drones. Unos cuantos más, y estaban en el aire, con sus disfraces parpadeando para transformarse en dos drones de transporte diferentes. Muy pronto, habría entregas importantes, y dos drones se perderían en el caos. El Mastermobile, como lo llamaba, se plegó aún más, adoptando una forma más pequeña. Ahora, para escapar, hubo un destello de movimiento en una de las cámaras de su capucha. Justo detrás y encima de él. Mastermind se giró y esquivó por poco la bufanda gris que se enrollaba. Mastermind reconoció a la figura que ahora tenía frente a él. Mono negro. Cabello negro y desaliñado, ya de pie, agitando los brazos en el aire. Llevaba unas gafas amarillas y un arma enrollada, similar a una bufanda, en la mano. Se acabó el tiempo de juego, villano, afirmó el Asereat con firmeza, con el arma de captura preparada y lista para atacar.